Saludos, soy Sayi, tu presentadora de hoy en Mindalia.com. Te damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten gratuitamente a conferencias planetarias en directo que organiza Mindaliatelevisión.com. En Mindaliatelevisión.com puedes encontrar también más de 4.000 reportajes, entrevistas y conferencias realizadas por Mindalia sobre temas relacionados con espiritualidad, conciencia, salud integrativa y conocimiento holístico, entre otros muchos. Además, cada día publicamos nuevos vídeos de estas temáticas. Para no perderos ninguno de estos vídeos, os invitamos a suscribiros al canal de YouTube a través del cual estáis viendo esta conferencia. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier tipo. En este mismo momento, miles de personas de todo el mundo están ayudando a otras con sus pensamientos positivos en Mindalia.com. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Saludar a todos los asistentes a la conferencia de hoy de muchos países. Recordaros a todos que desde este momento y a lo largo de toda la conferencia podéis hacer vuestras preguntas al ponente a través del chat poniendo al principio la palabra mayúscula, la palabra pregunta en mayúscula, perdón. Al final de su charla le haremos vuestras preguntas al conferenciante junto a las preguntas previas que muchos de vosotros habéis enviado al escribiros en la conferencia. No es necesario que esperes al final para hacer tu pregunta. También recordar a todos que es imprescindible que al hacer vuestras preguntas escribáis el país desde el que estáis viendo esta interesante conferencia titulada "Cómo eliminar bloqueos emocionales con técnicas naturales", por Maite Garridos. Maite se formó en naturopatía psicoenergética hace casi 20 años y se dedicó al mundo de la enseñanza universitaria y de la ingeniería durante muchos años. Da cursos, seminarios, conferencias, talleres, consultoría personal y privada en diversas ciudades de España y en la Universidad Politécnica de Cartagena, de distintas técnicas tales como Reiki, flores de Bach, akáshicos, chamanismo, reprogramaciones, etc. Bueno, ya le tenemos por aquí a Maite. Maite, bienvenida. Tu micro y ya te escuchamos. Saludos Ahora. ahora, bienvenidos a los que estáis arriba y abajo y saludos a todos los fans de Mindalia y gracias por estar aquí y empezamos. Voy a poner mi granito de arena en explicaros qué son los bloqueos emocionales, en explicaros qué son los conflictos emocionales y luego a partir de ahí ya con cómo detectarlos y posteriormente integrarlos y luego poder redistribuirlos o eliminarlos a lo largo de nuestra vida si es que alguna vez se nos presenta. Y si los tenemos, pues también los podemos localizar. Bien, empezamos. Primero os voy a definir quiénes somos. Es decir, parece una tontería porque aparte de nuestro DNI o nuestro número en España de la Seguridad Social, quiénes somos o qué representamos es una cosa muy importante, ya que esto nos va a dar o nos van a dar los parámetros para poder deducir dentro de nuestros sistemas de enseñanza o sistemas de creencias cómo nos movemos, desde dónde y hacia dónde. Me explico. Es totalmente distinto una persona, un ser humano que se haya criado, por ejemplo, en África, a otro que se haya criado en India o a otro que se haya criado en Europa. ¿Por qué? Porque sus creencias, que es lo que se llama al inconsciente colectivo, o realmente el significado de esto es pues una especie de capa de conocimiento que nos rodea y que realmente gracias a esta capa de conocimiento se nos dan los valores tanto culturales como económicos, como sociales, de comportamiento, es lo que determina a posteriori que una persona, que un ser humano tenga o pueda padecer de lo que se llama unos condicionantes a lo largo de su comportamiento. Visto esto, vamos a empezar explicando de qué estamos hechos. Nosotros, si nos miramos al espejo o si nos tocamos actualmente, somos un cuerpo físico. El cuerpo físico es la proyección, lo que llamamos en 3D o encima de la Tierra, que es lo que vemos. A partir de ahí estamos hechos, bueno, todo el mundo lo sabe,
de lo que son protones, de lo que son neutrones y lo que son electrones. Luego, si nos vamos a cuáles son las partículas más pequeñas, están los quarks, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, la integración de los átomos en el cuerpo, todo el mundo también sabe, o casi todo el mundo, que los átomos tienen cargas positivas y negativas y están formados por lo que es el núcleo y van en función, bueno, lo que se forman son una especie de moléculas integradas en sí que van girando. El ser humano, lo que es el cuerpo físico del ser humano, funciona de la misma manera. Funciona también con lo que son corrientes, tanto eléctricas como magnéticas, electromagnéticas, que a su vez también van girando y es lo que produce lo que llamamos el cuerpo energético del ser humano, que está más que demostrado en diferentes teorías físicas de la física tradicional, tales, por ejemplo, como todos hemos hablado de las leyes de Newton, por ejemplo, que una acción corresponde a una reacción, que posteriormente veremos de qué se compone esto. También, por ejemplo, tenemos pues una serie de teorías físicas que demuestran el tema de si a una persona le pasa algo, el resto de la persona se puede contaminar o contagiar o llegar a sentir lo mismo. Por ejemplo, con la teoría famosa del centésimo mono, donde se supone que todos sabéis que en una isla desierta pues había una serie de chimpancés o monos y que a partir de ahí a uno se le dieron unas patatas y se enseñó cómo pelarlas y luego las siguientes generaciones, sobre todo fueron las monas además, sí que sabían también, sin enseñarles absolutamente a nadie, pues cómo pelar esa patata, por ejemplo, y cómo utilizar el cuchillo. Posteriormente, esto explica que dentro de lo que es la epigenética humana hay una serie de extractos que provienen de la energía de los seres humanos y que gracias a ellos, también llamadas física cuántica o para unos cuantos, estas frecuencias se transmiten por el ADN a todas las capas de los siguientes o las siguientes generaciones. Vale. A partir de aquí, de saber los átomos, también los seres humanos estamos condicionados por los 5 sentidos, es decir, todos tenemos una frecuencia donde oímos, donde sentimos, donde vemos y donde nos desarrollamos. De hecho, por ejemplo, los animales, tales como los sentidos de audición, que los tienen más desarrollados, como los perros, con los cuales de diferentes frecuencias, si nosotros tenemos un zumbido, hay veces que no lo oímos, pero ellos sí, porque tienen diferentes frecuencias de oído. Hay veces, por ejemplo, que otros animales, pues como puede ser un águila o como puede ser cualquier tipo de ave rapaz, ven muchísimo más, por ejemplo, que los seres humanos. Así podría citar los 5 sentidos. Luego, los seres humanos estamos limitados por una serie de frecuencias que son el rango tanto de audición como de vista, como de tacto, como de sentimientos, etcétera, que normalmente, según se dice y según la gama de colores que realmente existe en el universo, igual estamos hablando de menos de un 10% en cuanto a todo el espectro de colores que existen, todo el espectro, por ejemplo, de olores, de sabores, etcétera. Y esto nos da los sentidos. Bien, también hay una parte muy importante nuestra, que es la que nos da la información de quiénes somos, hacia dónde vamos, que es lo que he explicado antes, que son los programas en los que nos hemos educado, que luego crearán la personalidad de cada ser humano, que son las hebras que tenemos, tanto de ADN, el ADN del cuerpo, que es la capacidad de generación de lo que es la información que luego nos va a condicionar si por ejemplo, tenemos los ojos azules o verdes, o el pelo rizado o el pelo liso, que son los fenotipos o los genotipos. El ADN y el ARN, una es lo que lo contiene y otra cosa, y luego lo que está dentro, que es la información que lleva, que son las hebras que van formando espirales, que a la vez en el exterior del cuerpo, con nuestro cuerpo energético o huevecito de información, que llamamos aura, es inversamente proporcional y funciona de la misma manera, porque como ya se dijo, ya lo dijo desde Hermes Trismegisto hasta la tabla esmeralda, lo de arriba es igual a lo de abajo y lo de dentro es igual a lo de fuera. Luego, exactamente igual que por dentro, pues estamos por fuera, hecho por las mismas hélices energéticas que el ADN y que nos condicionan
quiénes somos, o nos condicionan cosas tan importantes como cuando nos relacionamos con una persona o entramos en un sitio o visitamos una ciudad, podemos tener afinidad hacia esa ciudad, hacia ese sitio, hacia esa persona, o bien podemos tener repulsión. Y no tenemos igual no tenemos ningún condicionante porque nunca los hemos visto o nunca hemos estado ahí. Pero resulta que como somos antenitas, y nuestras antenitas que están arriba en nuestra cabecita, pues nos dicen si va bien, si no va bien, o igual tenemos, que de ahí vienen, ahora explicaremos los bloqueos, algún acto, reflejo de alguna situación anterior o de alguna creencia o de algún programa, que un programa simplemente es una manera de educarnos, que lo tenemos ya integrado y nos forma un automatismo en nuestro cerebro y nos dice que eso está bien o que eso está mal. O bueno, ya explicaremos ahora más adelante, nos puede crear lo que es una fobia o una repulsión o un miedo, etc. Vale, entonces hemos dicho que el ser humano tiene lo que son dos naturalezas muy diferenciadas. Lo que llamamos la naturaleza corporal, que es el cuerpo que todos nos tocamos y que todos vemos delante de un espejo, y luego la extracorporal. La extracorporal es lo que llamamos lo que se llama muchas veces el aura, que es la energía que despide lo que es nuestro corazón y todos nuestros órganos, que a partir de ahí pues se genera una capa, dependerá también del nivel de la persona, de la cantidad de salud que tenga o la energía vital de esa persona, aproximadamente pues de 1,5 metros, 5 o 6 metros, dependiendo de su proyección, dependiendo si estamos hablando de un iniciado, de un maestro, de un yogi o de una persona más terrena que tiene menos que ver con este tipo de desarrollos interiores, dependerá. Esto, el nivel de propagación de lo que es el aura. Bien, ¿de qué estamos hechos entonces? Os preguntaréis, bueno, pues primero, aparte del cuerpo físico, el cuerpo mental, y luego, según las clasificaciones de la medicina tradicional china, la medicina hindú, también tenemos lo que es el cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual partimos de que somos una fuerza vital que nos habita dentro de nosotros y que gracias a esa fuerza vital tenemos vida. De hecho, todos sabéis también que muchísimas veces cuando hay gente que tiene un accidente muy grave, entonces el cuerpo permanece en UBI o el cuerpo permanece sin vida y puede estar muchos meses, incluso años, porque cuando pierdes la consciencia, el cuerpo, si se mantiene en diferentes condiciones, de hecho tengo amigos que son cirujanos de UCI, por ejemplo, que esto lo llevan fenomenalmente bien, se calma y puede estar ahí durante muchísimo tiempo en condiciones de no deterioramiento de ese cuerpo, porque las funciones básicas que dan vida a ese cuerpo, está el cuerpo latente, pero no tiene esa fuerza, que es lo que llamamos la fuerza vital o la energía vital, que es la que nos hace hablar, nos hace reírnos, nos hace movernos y hace que todo por impulsos electromagnéticos funcione, llamado alma o llamado esencia o llamado espíritu. Eso es en esencia. Y luego también tenemos que tener en cuenta las dimensiones, como estamos aquí, sobre la superficie de la Tierra, porque luego veréis en muchas conferencias, sobre todo en Mindalia, en sitios donde se trata el desarrollo, el crecimiento personal, y que se habla de planos o dimensiones, y mucha gente no tiene ni idea de lo que significa esto. Bien, nosotros cuando estoy hablando de desarrollo personal, la tercera dimensión es estar aquí sobre la Tierra, es mirarnos al espejo, es vernos, es tocarnos, es lo que reflejamos, eso sería la tercera. Ya cuando sobrepasamos esa, significa que yo me voy a dormir y yo sé meterme en los sueños, porque hay unos procedimientos para hacerlo, y sé desdoblarme o sé hablar con lo que llaman el doble o el triple, y a partir de ahí puedo comunicarme con muchísimos cuerpos que todos tenemos a nivel energético, que cada cuerpo me sirve para una cosa. Entonces, cuando nosotros dormimos es cuando realmente a nivel interno se produce un trabajo de evolución muy, muy grande, porque es cuando nos comunicamos con ese tipo de cuerpos o cuando realmente puedo entrar en el sueño y puedo cambiar sueños o puedo programar sueños. Puedo modificarlos, puedo llevarme cosas y puedo cambiar lo que es mi realidad en este plano físico, que también lo hablaremos. Para hacer esto tienes que tener una preparación. No, cualquiera,
cualquiera tampoco puede, porque tienes que llevar un poco de entrenamiento. Esto es como cuando hacemos abdominales, que el primer día es soportable el dolor y luego ya pues cuando llevamos 3-4 meses pues los hacemos en cualquier momento porque es automático, no tenemos ni siquiera que sentarnos o que acostarnos para hacerlos. Esto funciona igual. De la noche a la mañana uno no puede trascender o no puede tener tampoco capacidad de meditación profunda porque también requiere un aprendizaje. Significa que si yo tengo la costumbre o si yo me autopongo que aunque fueran 3 minutos al día, medito, que no hace falta que sea con los ojos cerrados, simplemente es un espacio donde yo dejo la mente libre. Entonces, en ese momento, por ejemplo, también puedo aprovechar porque se nos van a decir cosas, se nos van a visitar cosas, nos hablará nuestro ser o interior o superior, como queráis llamarlo, que realmente, o nuestros guías que también nos manifiestan un poco que está bien o que está mal o que está en consonancia con lo que tengo que hacer en ese momento. El otro día, por ejemplo, en una conferencia que dimos, pues había una persona que comentaba, además esto, que comentaba que no sabía por qué, pero él cuando estaba conduciendo, pues era escritor, además, un escritor famoso. Se le manifestaban como muchísimas ideas, que tenía que parar muchas veces ahí en el arcén y tomar notas, sobre todo cuando iba en moto, y funciona de esta manera. Estamos conduciendo, luego tenemos la mente en piloto automático, luego lo que son las vibraciones de lo que es el cerebro baja de intensidad, nos colocamos en estado alfa o beta, porque también dependerá de qué escala estemos utilizando, pero bueno, significa, me da igual la escala, aplanar lo que son esos sentimientos, ese ruido interior que tenemos, porque estamos preocupados porque no hemos hecho la compra, o porque tenemos que llamar, o tenemos que llevar a los hijos al colegio, o tenemos que ver no sé, el fontanero, el carpintero, etcétera. Y este ruido se para cuando estamos haciendo algo de manera automática, que también lo podemos llamar meditar, sea conducir, sea jugar al golf o sea irme, no sé, a cualquier cosa automática, que no tengas que pensar. En ese momento, como es automatizado, la mente queda abierta, baja nivel de pensamientos, baja nivel de frecuencia y a partir de ahí se te ocurren más ideas, pues cuando terminas estás como nuevo, como renovado, con nueva energía vital, que funciona de esa manera, porque bajo lo que es el ruido mental. El proceso también lo mismo, es acostumbrarse y a partir de ahí pues nos vendrá muchísima más inspiración en cualquier momento, insisto. No hace falta que estemos a las 5 de la mañana con la postura de flor de loto pensando en el infinito, que está fenomenal si tenemos tiempo y lo podemos hacer, pero incluso cogiendo un ascensor o conduciendo por Madrid se puede hacer de la misma manera y de la misma efectividad, sobre todo. Vale. Entonces, los receptores que tiene el ser humano de información, en principio, según diferentes clasificaciones, tenemos lo que es el cuerpo físico, que es, ya hemos dicho, lo que miramos, lo que sentimos, lo que somos, el espejo. El cuerpo mental, que es la mente, que es lo que nos hace pensar dependiendo de nuestra educación, dependiendo de dónde nos hemos criado, dependiendo de nuestro país de origen, etcétera. Nuestro espíritu, que realmente nuestro espíritu, dependiendo cómo, dónde o las creencias que tengamos, viene desde arriba y es como la gotita esencial que nos da la vida y a partir de ahí, espiritualmente, pues todas las personas que tenemos aquí tenemos una misión de vida. Nuestra obligación, por devoción, no por obligación, porque obligación es carencia, sería cumplir esta misión de vida. La única manera que tenemos de saber cuál es nuestra misión de vida es meditando y comunicándonos con nuestro ser interior, que lo tenemos dentro de nosotros a la altura aproximada de aquí, antes de las tripas, cuando termina el esternón, y a partir de ahí pues fluirá lo que es la energía, o llamado kundalini, o lo que sea, y está lo que es el corazón, que es el motor más grande que tenemos y más potente, y poco a poco, si empezamos a hablarnos y con cariño y aceptarnos y a cambiar viejas costumbres que no sean buenas o beneficiosas para nosotros, pues nos hablará y nos guiarán, porque todos tenemos un equipo de gente que nos guía, no son gente, son energías, y a partir de ahí conseguiremos nuestra meta, nuestra misión personal para realizar los contratos a lo que hayamos venido en esta vida o en esta encarnación. Entonces, y luego tendríamos también lo que es el cuerpo emocional. El cuerpo emocional entra, dependiendo de nuestro sistema de educación,
que ahí entra lo que llama la gente los programas, que es decir, si a mí me dicen que de pequeña, por ejemplo, qué sé yo, que es un pecado, no sé, pues ir desnudo por la playa, por ejemplo, porque está mal. Entonces yo tengo ahí un programa, por ejemplo, de limitación hacia hacer eso. Es una tontería, pero se me acaba de ocurrir. O si a mí me dicen, por ejemplo, que eso obviamente educacionalmente tiene que ser así, que tienes que respetar a todos tus semejantes, que tienes que tal, son programas que nos van inculcando de pequeños. Hay algunos que, por ejemplo, son beneficiosos y hay otros que lo que hacen es reprimirnos o crearnos cosas no gratas a la hora de realizarnos algo. Bien, pasamos también a nuestro sistema de las hebras del ADN. Pasa de decir que todos somos luz, que todos somos información, que todos además tenemos un nivel de frecuencia, que es lo que he explicado antes, que cuando entras en un sitio, gracias a ese nivel de frecuencia, puedes tener o afinidad por el sitio o repulsión. Puedes vibrar con una persona, que hay veces que, por ejemplo, estás en el metro o vas a coger un autobús y te paras y a lo mejor hay una persona que te empieza a hablar o que no la conoces de nada y de momento se crea un vínculo como de afectividad o recepción porque tenéis o las mismas cosas o los mismos, no sé, o las mismas costumbres o aventuras o no sé, y entonces te haces como muy amigo de una persona en un momento, pues que esas afinidades significa que resuenas en el mismo nivel de vibración que la otra persona. Esto, por ejemplo, pues hay veces que da lugar, por ejemplo, a lo que son los enamoramientos, ¿no? Sobre todo cuando tienes algún bloqueo de este tipo, que igual resulta que no eres consciente que lo tienes, o, por ejemplo, pues gente que siempre pues, que ha sido maltratada, o resulta que tiene problemas con el alcohol, y entonces luego te vas y casualmente te encuentras con alguien que resuena con ello. ¿Por qué? ¿Por qué se resuena con ello? ¿Por qué encuentras? Porque tener en cuenta que nosotros, ya he dicho que somos unas corrientes tanto eléctricas como magnéticas, entonces cuando hacemos nuestro nivel de resonancia, que somos como antenitas que andamos por ahí, pues todo lo igual o todo lo que sea receptivo es lo que nos va a venir. Por eso es muy importante, muy, muy, muy importante, y no me cansaré jamás de decirlo, estar en consonancia con principios, con creencias y con hechos, sobre todo con lo que nosotros queramos en la vida, porque de esta manera todo lo que nos venga va a ser afín a nosotros. Si nosotros estamos en caos, si nosotros estamos en conflicto, si nosotros tenemos sentimientos tanto de pesimismo, por ejemplo, de agobio, de frustración, de que todo es una porquería, de que todo nos va mal, etcétera, pues en consonancia con eso nos encontraremos gente que nos va a alertar o a refutar todas esas teorías, porque a ellos les va también súper mal. Si estamos por ejemplo, si estamos en carencia, pues encontraremos a muchísima gente que está en carencia, que le va todo mal. Si no nos gusta la política, por ejemplo, estamos criticando el país donde vivimos, el gobierno donde vivimos, pues encontraremos muchísima gente que también estará en consonancia con eso. ¿Por qué? Porque somos, hay un famoso libro que se llama La ley de la atracción o el secreto, que yo creo que ha hecho un vasto favor a la humanidad, pero bueno, se basa en eso, ¿no? Que todos somos iguales porque se trata del principio de la atracción, que nada más que nada menos que es la ley de Newton, que es toda acción tiene una reacción y los polos opuestos no, los polos iguales se atraen y los opuestos se repelen, pues funciona exactamente igual que la física a nivel energético. Bien, seguimos. Dentro de lo que son los niveles emocionales o los niveles de lo que son los seres humanos, la mente consciente es la mente, porque el cerebro está dividido en dos partes. Esto también lo habréis oído en muchísimos sitios. Nosotros tenemos dos partes, la parte consciente y la parte inconsciente. La parte consciente es la parte que nosotros llamamos todos los programas que nos han educado desde pequeños, los programas de amor, los programas de miedo, los programas de educación, de sociedad, de economía, etcétera, ¿no? La religión a la que pertenezcamos, todo esto está en la mente consciente. Y la mente inconsciente es la mente que nos protege, es decir, la mente que nos produce los automatismos, la mente menos conocida y la mente que realmente nos dirige. Y por eso se producen, lo explicaremos. Entonces, los bloqueos. Los bloqueos normalmente están en la mente inconsciente, porque los bloqueos o los conflictos que tenemos, porque son palabras sinónimas,
y no nos damos cuenta que los tenemos. Entonces, hasta que realmente pueden llegar a ser un problema. Me explico. Si imaginaros que yo quiero ir pues por una calle recta y yo quiero cruzar esa calle porque me apetece. Y yo resulta que, por ejemplo, me encuentro que a mi paso por esa calle pues tengo un muro. Pues si se me ocurre que yo tengo un muro, pues yo tengo pues varias, pues dentro de mis programas, imaginaros, yo tengo como varias opciones. Yo puedo romper ese muro, si yo dispongo de un pico y una pala, por ejemplo, si fuese de hormigón o de cemento, o yo puedo buscar un camino alternativo para pasar ese muro, o yo puedo bordear lo que es ese muro, y entonces ese muro sería lo que es un bloqueo. Dentro de un bloqueo o de algo que me impide hacer algo, es cualquier cosa que no me deja pues, realizar lo que según mi mente o según yo o según mi nivel de ese momento evolutivo sí tengo que hacer. Bien, eso sería un bloqueo. Entonces, dentro de las clases de bloqueos, que los vamos a explicar ahora, yo puedo definir que quiero hacer algo porque yo tengo un propósito, porque yo tengo una misión. Imaginaros que no sé, que resulta que me quiero ir a Nueva York y resulta que me quiero ir a Nueva York y me da miedo volar. Y resulta que como yo vivo en España, pues es un poco complicado pues ir a Nueva York si no puedo coger un avión y bastante largo. Y entonces, a partir de ahí, pues si yo tengo un bloqueo a la hora de coger aviones, pues yo tendré que trabajar desde dónde tengo ese bloqueo, cuándo lo tengo, hacia dónde voy y por qué lo tengo. Bien, esto, por ejemplo, lo llamo misión o meta, es decir, definir siempre cuando me encuentro con una dificultad para realizar algo, que será un bloqueo, que será el muro que tengo en el camino para conseguir eso, yo tengo que definir quién soy, es decir, no solo mi identidad como persona, es decir, o mi DNI o mi número de la seguridad social, sino quién soy, dónde estoy, es decir, si estoy en, no sé, si vivo en Madrid, o si vivo en Barcelona, o si vivo en Nueva York, o si vivo en México, y a partir de ahí, desde dónde hago las cosas, es decir, ¿estoy haciendo eso o voy a realizar una meta, una misión en mi vida y desde dónde la hago? ¿Desde dónde creo el punto de unión? Porque es muy importante que cuando yo voy a realizar algo tenga conciencia de que siempre tengo que venir de un sitio e ir a otro, es decir, tengo en lo que llamamos un punto de referencia inicial y uno final, y a partir de ahí conseguiré lo que es la meta. En este punto de referencia no es ni más ni menos a nivel emocional que la energía del padre y de la madre. Es decir, nosotros tenemos que ver desde dónde lo hago y el hacia dónde voy. El desde dónde es la dirección. La dirección normalmente es el quien te marca el camino en tu vida, que es la energía masculina, que es la energía del padre, que no tiene nada que ver porque igual resulta que tú has tenido un problema con tu padre o te ha abandonado o se ha muerto de pequeño, con lo cual esa energía paterna, filial, igual si la asocias a tu padre, pues no te es beneficiosa. Pero sin embargo, si en lugar de asociarla a tu padre, pues lo asocias a algo más grande que ti, que sea imperdurable o inmutable por tu paso, por tránsito por la vida, como puede ser un planeta, como puede ser el sistema solar, como puede ser el sol, como puede ser, qué sé yo, pues entonces realmente tu referencia es inmutable, es imperdurable y va a estar por encima de ti, independientemente que la persona que te haya engendrado, que sea tu padre físico, pues realmente te haya servido, te sirva, o estés bien con él, o estés mal con él. Y el hacia dónde, ¿vale? El desde dónde y hacia dónde. Y luego tenemos la segunda, que es la energía femenina, que es la energía de la madre. Una te marca el camino y otra la dirección. La que te marca el camino es la energía sutil que te sabe guiar o que te sabe orientar, que normalmente es la energía femenina. Esa energía femenina no tenemos por qué relacionarla con nuestra madre. Si resulta que no tenemos madre o tenemos una madre ausente o no somos hijos queridos, pues la energía femenina, pues por excelencia es la tierra, que es nuestra madre universal, que es la que gracias a que nos permite vivir en ella, en que tenemos que cuidarla, amarla y respetarla y vivir en consonancia pues, con todo el medio ambiente. Entonces, si tomo como referencia nuestra energía de madre, por ejemplo, la tierra, pues tendré un nivel de referencial o punto de referencia mucho más fuerte que si, por ejemplo, tomo mi madre física,
No porque mi madre física sea menos válida, todo lo contrario, sino porque tendré una referencia mejor si tengo algún mal recuerdo de lo que es la energía femenina de la tierra o de mi madre, pero funciona así. Y entonces, para crear algo, cuando tengo que conseguir una meta o que quitar un bloqueo, lo que siempre se hace es utilizar la energía masculina y la energía femenina. En sanación chamánica esto lo llamamos sexualizar. Todo cuando tiene que hacerse o cuando tiene un hecho se sexualiza porque tiene que tener energía masculina y femenina mezclada para que se torne realidad. Por lo menos en el plano físico donde vivimos, o en el plano terrenal, o en el plano 3D, llamadlo como queráis. Bien, entonces, cuando ya tengo el desde dónde y el hacia dónde, que es la energía masculina y femenina, ya tengo lo que es la forma, y a partir de ahí ya puedo meterle lo que es el contenido, ¿vale? La forma y el contenido femenino y masculino. Bien, seguimos. Los tipos de bloqueos. Ahora vamos a hablar de qué bloqueos, por lo menos los que yo trato, con gente que damos los cursos o que vienen a consultoría o lo que veo todos los días, ¿vale? Los bloqueos físicos, bueno, los más importantes tendríamos que hacer son los físicos. Por ejemplo, ejemplo de un bloqueo físico, pues una enfermedad mental, una esquizofrenia, una anorexia, una bulimia, una depresión, por ejemplo, físico. Físico puede ser, por ejemplo, un problema de huesos, un problema, qué sé yo, un problema de dolores, un problema de cualquier enfermedad. Eso sería un síntoma físico de un bloqueo. ¿Por qué una enfermedad es un bloqueo? Supongo que me preguntaréis. Bien, porque la enfermedad es el camino que utiliza el cuerpo para sanarnos, para advertirnos que está pasando algo. Entonces, como resulta que no tenemos una especie de alarma integrada aquí en el cerebro que se nos pone rojo cuando nos está pasando algo, pues el cuerpo físico ha creado la enfermedad. Cuando nosotros tenemos una enfermedad, se nos está advirtiendo que algo no va bien o que algo pasa en nuestro entorno y entonces a partir de ahí pues manifestamos una enfermedad. Dependerá del nivel de la enfermedad, de si es una enfermedad leve o si es una enfermedad grave o si es una enfermedad ya terminal, pues ahí pues todo esto está relacionado con el grado de coherencia que tengo yo en mi vida, con el grado de satisfacción que tengo yo en mi vida y con el grado de cumplimiento de mi misión o mi tarea personal, por ejemplo, de mi vida, ¿vale? Va todo en consonancia con eso, porque tenemos un equipo maravilloso energético, llamados guías, en religión lo llaman ángeles de la guarda, etcétera, que cuidan de nosotros y que si nos desviamos del camino, pues la primera vez nos tiran de la oreja, la segunda vez igual nos pasa cualquier cosa en cualquier hueso y la tercera pues igual nos genera una enfermedad bastante más seria. Bien, luego tenemos las enfermedades, bueno, los tipos de bloqueos físicos, te he dicho también los mentales y luego, pues bueno, los bloqueos espirituales. Los bloqueos espirituales no nos afectan físicamente porque luego cuando se manifiesta la enfermedad normalmente significa que nuestro cuerpo energético tiene una fisura o está tocado o tenemos pérdidas o tenemos no están alineados los que son los puntos donde respiramos energéticamente, que se llaman chakras. O chakra significa rueda en sánscrito. Nosotros como profesores de Reiki pues son los círculos que realmente son filtros donde nosotros depuramos la energía en nuestro cuerpo, entrando y saliendo exactamente igual que si fuéramos chimeneas de una fábrica. Eso es lo que llamamos chakras. Están alineados por todo el cuerpo y, bueno, lo explico luego, coinciden además con, como ya hemos dicho que lo de dentro es igual a lo de fuera, pues normalmente coinciden con el número de planetas, por ejemplo, del universo, nuestro número de chakras o nuestros puntos de respiración con ellos. La alineación funciona exactamente igual, pues desde que tenemos el Sol, Neptuno, Marte, Júpiter, Venus, Mercurio, Urano, Tierra, etcétera. Funcionan igual. Vale, seguimos también explicándoos. Dentro de los bloqueos, yo os he preparado también una serie de ejercicios básicos para testar o para ver exactamente cuál es el bloqueo, dónde está y cómo puedo eliminarlo con formas muy básicas. Luego también, y ahora los veremos.
Normalmente el tipo de bloqueo se manifiesta a nivel físico. Por ejemplo, si me encuentro incapaz de hacer cualquier cosa, como salir a la calle, o porque tengo una depresión, porque no tengo alegría por vivir o por seguir, por ejemplo. Entonces, en consonancia con qué hago y qué quiero, y a partir de ahí pues actuaría en un juego ¿cómo digo?, de sucesión de programas, lo que es nuestro nivel espiritual, mental, físico, emocional. Luego también tendríamos que explicar, por ejemplo, o voy a explicar dentro de los ejemplos de los bloqueos, las transformaciones personales. Entonces, ¿cómo quitar o cómo eliminar o cómo percibir el bloqueo? Imaginaros que si yo tengo alguna fobia, lo primero que hago es identifico cuál es la fobia, o cuál es el miedo, o cuál es el bloqueo, o por qué me gusta una cosa, por qué no me gusta, o por qué niego a hacer algo. A partir de ahí necesito saber cuándo se originó, desde qué forma se originó y el por qué, porque tenemos que tener lo que es un punto de referencia, por ejemplo, ¿no? Cuando yo tengo este punto de referencia, lo que hago es, a partir de este punto de referencia, lo que hago es apuntar. Si queréis lo puedo hacer con una hoja o lo puedo hacer si tenéis una grabadora, etcétera. ¿Qué sentimientos me genera esto? Y yo, por ejemplo, utilizo cuando vienen a consulta o cuando estoy dando cursos, hay varios ejercicios que llevo utilizándolos más de 15 años, como por ejemplo el ejercicio que lo llamo del péndulo con el cuerpo, o reflexología o kinesiología, etcétera, que está en el libro El Código de la Emoción, que tú directamente te pones en horizontal, te pones recto y le haces una pregunta a tu cuerpo. Lo primero que hago yo normalmente siempre es le pregunto, pues, por ejemplo, el día de la semana, pues hoy es lunes o qué día es martes. Y ten en cuenta que el cuerpo solo te va a dar un sí o un no, o lo más fácil, preguntar el nombre. Dices, por ejemplo, si te llamas Pepe, pues me llamo Juan. Entonces, a partir de ahí esperas 2-3 segundos y ves tu cuerpo cómo funciona. Es decir, si se mueve hacia adelante, si se mueve hacia atrás, si oscila hacia un lado y hacia el otro, para tener una referencia en tu cuerpo de que es un sí o que es un no. Cuando ya tenemos una referencia en el cuerpo y sabemos que es un sí o que es un no en el cuerpo de las personas, explicaré que hay veces que dependiendo del estado emocional de la persona, dependiendo si está nerviosa o si está tranquila, dependiendo también si ha dormido, si no ha dormido, si se acaba de despertar, si se ha movido, si no se ha movido, pues igual hay que pegar unos saltitos para que esto funcione, o igual hay que contar hasta 10, por ejemplo, al revés o al principio, 10, 9, 8, y vas visualizándote, por ejemplo, para entrar en un estado de consciencia, lo que hemos dicho antes, de quietud mental, llamando alfa, para que a partir de ahí pues te sea más fácil relacionarte o comunicarte con tu ser interior. Cuando ya te puedes comunicar con él, empezamos a trabajar lo que es el bloqueo, empezamos a preguntar si tienes algún bloqueo, lo primero, lo segundo si puedes eliminar ese bloqueo y te testas tú solo, si lo tienes sí, si lo tienes no. Y una vez que tenemos localizado y si nos deja eliminarlo o nos deja no eliminarlo, la forma de eliminarlo, pues os he puesto aquí, bueno, os he puesto, no lo vais a ver, pero os voy a decir, una serie de ejercicios. Si no tenemos ni idea de cómo hacer los bloqueos, en Internet, por ejemplo, hay muchísimas cosas, si queréis, con respecto a gráficos, desde ruedas de la vida, por ejemplo, que están todos los sectores de tu vida, desde el económico, la salud, los amigos, el amor, las finanzas, hasta otros que son como cuadrados de vida, que también son como 9 números, que están todas las áreas de tu vida. Y a partir de ahí, pues puedes testar a partir de saber qué te pasa o qué no te pasa, si no lo tienes claro o si no quieres saber si realmente te pasa algo, tienes un bloqueo, pues te testas. O sea, vamos a buscar, por ejemplo, no me va bien porque quiero tener más amigos. Pues me voy al área, por ejemplo, de los amigos. Y entonces a partir de ahí, pues me pregunta mi cuerpo, ¿tengo algún bloqueo con los amigos? Pues veo si me dice sí o me dice no.
Vale, primero, antes de hacer esto, pues me pongo en consonancia con, pido permiso a mi ser interior y me pongo en consonancia con él y pido permiso también para que no tenga ningún engaño de mi cuerpo físico, mi cuerpo astral, etcétera, etcétera, ¿no? Son como unos protocolos como de apertura para que no se te engañe y a partir de ahí sea realmente tu cuerpo el que se comunica sin ningún tipo de manipulación por tu parte, porque no te está tocando a nadie. Y luego pues veo que, por ejemplo, qué sector de mi vida me va mejor, o si es el de los amigos, pues veo qué me pasa y analizo, por ejemplo, con cualquier tabla de sentimientos, qué es lo que me pasa cuando voy a conocer a un amigo o si estoy enfadado con un amigo, pues qué es lo que pasa. Hablo aquí de emociones, porque lo que voy a crear o lo que lo voy a eliminar o lo que voy a transformar son emociones, pues tales como si tengo alegría o si tengo pasión o si tengo entusiasmo cuando estoy con esta persona o si tengo felicidad, optimismo, esperanza, o si por el contrario tengo lo que es aburrimiento, dispersión, ira, agobios, frustraciones, etcétera. Así lo podemos testar en las diferentes áreas de nuestra vida, es decir, podemos hacerlo, por ejemplo, para ver cómo está nuestra economía, o qué nos produce esto, cómo está nuestra abundancia, o cómo está nuestro amor, o cómo está nuestra pareja, o cómo está nuestra salud, o nuestra familia, etcétera, o nuestro puesto de trabajo, etcétera. Esto sería una manera de testar si tengo algún bloqueo, dónde lo tengo, en qué sector, que es muy fácil porque son como 9 sectores y a partir de ahí los testo. Bien, el ejercicio para integrar lo que me pasa, pues una vez que localizo la emoción, si por ejemplo tengo satisfacción, aburrimiento, pesimismo, yo como trabajo sería, me imagino una esfera, es decir, yo me imagino que estoy, a partir de lo que es el estómago, pues abro una esfera. A esta esfera, por ejemplo, le doy un color. Normalmente el primero que se te ocurra con los ojos cerrados, cuando estás en consulta, hago ya y te das un color. Y a partir de ahí, pues lo que haces es la idea negativa o el pensamiento. Imaginaros que yo quiero quiero tener 3 amigos más y tengo 2, por ejemplo. Pues a partir de ahí, pues creo un nuevo amigo, por ejemplo, veo de qué color es la esfera, le pongo en lo que es la barriga y me visualizo con un montón de amigos, por ejemplo, doy gracias por haberlos tenido, doy gracias si me permito tenerlos, además, desde el interior al exterior, y una vez que ya lo he conseguido, por ejemplo, pues agradezco que estén ahí y luego pues utilizo una serie de frases que en cualquier libro, por ejemplo, de Louise Gray, pues tenéis muchísimas frases o tenéis ejemplos de que os lo podéis descargar gratis por internet para ver cómo se hacen. Una frase de, por ejemplo, me permito tener más amigos, o me doy permiso para tener más amigos, me permito ser feliz, me permito estar en consonancia con esa amistad. Por ejemplo, si es de la amistad. Y a partir de ahí, esa serie de frases, pues tocándote un punto referencial, que pueden ser o bien las muñecas, que son puntos referenciales, por poneros un ejemplo, o bien nos tocamos aquí en el cuello, hasta que notemos como una especie de corriente eléctrica, que significa que ya lo tenemos integrado, sería, por ejemplo, una manera de quitar lo que es un bloqueo que no nos guste y luego poner otro. Eso sería una técnica. Pues otra técnica podemos utilizar también, por ejemplo, si son inercias generales de nuestro cuerpo, pues para perdonar una deuda, etcétera, pues se prepara aquí una serie de ejercicios. Pues, por ejemplo, una carencia, una intención, una soledad o siento rabia, frustración, por ejemplo, pues analizar si me siento culpable por algo que hice o no hice. Entonces, por ejemplo, yo lo que hago ahí es por ejemplo, pues cojo 2 sobres de colores distintos y escribo en una pues las cosas por las que me siento culpables. De un color, por ejemplo, sería el sobre, que puedo utilizar, por ejemplo, POSIT, de colores, y en el otro sobre, por ejemplo, pongo de otro color las cosas por las que me siento afortunado. Sería tener 2 sobres de colores distintos y a la vez escribo, tanto si meto en un sobre una cosa negativa, tengo que meter en otro una cosa positiva. Este ejercicio, por ejemplo, que es un ejercicio, por ejemplo, de psicomagia, pues lo repito pues durante una semana, durante 8 días, 10 días, que también lo podemos preguntar a nosotros mismos desde lo que os he enseñado antes, desde el punto de anclaje. Una vez que ya tengo, imaginaros, 8 días, pues yo a 8 días le dedico 2 minutos al día por la noche, por ejemplo, antes de dormir o por la mañana antes de irme a trabajar, escribo lo positivo y lo negativo y lo guardo. Cuando terminan esos días,
pues me voy a cualquier sitio, o lo puedo romper y tirar a un río, o lo quemo, y a partir de ahí es como que lo entregas a lo que es la humanidad, a lo que es la tierra, lo entregas todo, y luego pues con las cenizas pues directamente, pues si puedes las entierras debajo de un árbol, por ejemplo. Se puede hacer una maceta, es una cosa fácil, que no cuesta dinero, y lo que hace simbólicamente es romper algo. Otro tipo de ejercicio, por ejemplo, podemos utilizar lo que es un mapa energético, se me ocurre. Un mapa energético, hay muchos tipos de mapas, son mapas desde un folio, por ejemplo, puedes poner 4 cuadrantes o lo puedo hacer de muchas maneras y poner, por ejemplo, pues las cosas posibles para conseguir eso, en otro cuadrante las imposibles, luego pongo, por ejemplo, lo necesario y luego pongo cosas que no son necesarias, pero que me van a hacer bien porque le van a dar valor, por ejemplo. Si yo quiero, imaginaros que gano, no sé, pues 1.000 euros, y quiero ganar 5.000, pues empiezo entonces a trasladar, pues cojo cualquier objeto, que yo lo bautizo con eso, puede ser un cuarzo, puede ser una piedra, etcétera, y todos los días, por ejemplo, empiezo desde donde estoy, que sería imposible para mi mente, a lo posible y voy trasladando, por ejemplo, esta piedrecita de lo imposible a lo posible, de lo imposible a lo posible. Ya la veis si quiero también reforzar, porque lo que estoy utilizando ahí, si yo, por ejemplo, quiero crear más abundancia en mi vida o darme más valor o más crédito interno, pues yo a la vez lo que hago pues son cosas que no son necesarias, pero que me van a hacer sentir bien. Por ejemplo, pues, no sé, me voy a ver cosas que me gusten, o me meto en internet viendo realmente qué me quiero comprar con ese dinero, me imagino que ya lo tengo, o veo, sobre todo para subir el nivel vibracional de frecuencia, de estar cómodo con lo que estoy haciendo, que sería otro ejercicio. Otro tipo de ejercicio, por ejemplo, es imaginaros que os levantáis mal, es decir, el típico día que estamos enfadados y no sabemos por qué, y además con todo el mundo, con nuestro marido, con nuestros hijos, etcétera. Pues ese día, por ejemplo, nos paramos un minuto, de hecho puede ser o en el tren o en el metro, cuando vayamos al trabajo, y empezamos a agradecer las cosas que nos estén pasando en ese día. ¿Desde qué punto? Imaginaros que voy en el metro, estoy sentada y pues agradezco haber podido coger el metro, agradezco pues la ropa que llevo y me siento orgullosa, por ejemplo, agradezco pues cualquier tontería que os venga a la mente, agradezco el estar dentro de ese medio de transporte porque es un medio de transporte moderno que en otros países no lo tienen, agradezco la gente que está allí porque significa que también van a trabajar como yo, agradezco el trabajo, agradezco. Lo que estoy haciendo con este ejercicio, con las pequeñas cosas que me pasan día a día, es cambiar mi vibración. Es decir, paso de una negatividad, de que estoy mal conmigo misma, de que no me gusto, de que tengo un día malo, a empezar a ver lo afortunado que soy porque estoy haciendo eso en ese momento, porque simplemente estoy vivo, o porque veo una flor en un jardín, o porque resulta que me cruzo con alguien que me sonríe, o porque veo un maravilloso árbol, y empiezo a ver toda la suerte que tengo y entonces agradezco esto, agradezco. Entonces, simplemente en el camino que va, imaginaros desde mi casa hasta el trabajo, o desde mi casa al supermercado, si soy ama de casa, porque igual tengo que comprar algo, o en el camino que llevo a los niños al colegio, empiezo a agradecer todo lo que se me cruce por ahí. Con lo cual, lo que hago es levantar mi nivel de vibración. Hemos explicado antes que somos seres magnéticos y eléctricos y funcionamos con vibraciones, y entonces me encontraré mejor conmigo mismo y ese día me pasarán cosas maravillosas, porque al encontrarme mejor conmigo mismo, lo que hago es elevar el nivel de frecuencia, con lo cual atraigo las cosas positivas a mi vida. Otro ejercicio, pues, muy simple, por ejemplo, pues podría ser, porque se llama, yo lo que estoy haciendo ahí es cambiando mi vórtice de vibración como partes o partes o personas vibracionales que hemos dicho que somos, que hemos dicho antes que por eso cuando entro en un sitio o cuando entro en otro me siento bien o me siento a gusto con una gente y no con otra, porque resuenan o vibran en mi misma frecuencia, porque nuestros átomos todos vibran en una frecuencia, igual que la Tierra, igual que los planetas, y realmente lo que es la materia física, la materia en 3D, se manifiesta física porque nuestros sentidos nos hacen verla así. Si estuviéramos en un gran laboratorio, veríamos que realmente no es así. Lo que es la interacción entre las moléculas o las células de nuestro cuerpo, se produce el efecto de verlo físicamente porque vibran también a una escala determinada, si no, ni siquiera nos veríamos así.
Entonces, al cambiar nuestro punto de vibración, elevamos nuestro nivel de frecuencia, con lo cual desaparecen las frecuencias bajas, que son las enfermedades, que son las iras, que son los disgustos, que es el sentirme mal con otros sin saber por qué, que es pegarle una bronca a mi hijo sin saber por qué, simplemente me he levantado de mal humor. Y esto más responsabilidad en nuestra vida. Eso sería un ejercicio. Otro, por ejemplo, que os he preparado, pues reconocernos. Nosotros, por ejemplo, si tenemos algún tipo de carencia en nuestra vida, por ejemplo, económica o de amigos o de amistades o lo que sea, entonces nosotros lo que hacemos es reconocernos y darnos valor, porque tener en cuenta que la mayoría de los seres humanos, por no decir el 99%, nos han programado en carencia, y esto significa que nos tenemos que pasar la vida dependiendo que los demás nos den permiso para algo, para de esta manera permitirnos ser felices. Pues no voy a entrar en si han sido las religiones las que nos han educado. Yo por lo menos me he criado en religión católica y muchísimas, sea musulmana o sea tibetana o sea la religión que sea, o judía o lo que sea. Entonces, no voy a entrar ya en lo que han hecho, pero sí es verdad que el pedir permiso, el sentirnos en deuda con alguien constantemente es la programación que llevamos todos los seres humanos, y para eliminar eso, y para vivir una vida plena y conseguir realmente saber cuál es tu camino, tu meta, o qué haces aquí, aparte de tu trabajo diario, es entrar en coherencia y terminar con esa escasez o con esa falta de abundancia o en tu vida. Para eso, para darte valor personal, se puede hacer de diferentes maneras. Es tan simple como, pues si quieres hacerlo algo físico, por ejemplo, psíquico, pues puedes hacerlo con billetes, por ejemplo, pues ponerlos en lo que he dicho, en una hoja en 4 cuadrantes y empezar a darte valor con una foto tuya, por ejemplo, todos los días, sabiendo programando que vas a ganar X dinero dentro de X meses, por ejemplo. También esto funciona dependiendo de las personas y dependiendo también del compromiso que tengan consigo mismas, y eliminar antes los bloqueos que tengan para conseguir eso, porque si tú no te lo crees, por mucho que estés repitiendo todo el día, soy rica, soy rica, soy rica, no vas a ser rico, o soy abundante, no lo vas a hacer, o si estás haciendo algo incoherente porque tú mismo no lo sientes desde el corazón, no desde la palabra o desde el hacia afuera, sino desde dentro hacia afuera, siempre todo, no va a suceder. Entonces, hay un ejercicio básico, por ejemplo, de escribir en un folio tu nombre, escribir, por ejemplo, en 3 líneas lo primero que te venga a la mente, y escribir, por ejemplo, también en 3 líneas qué es lo que te bloquea, cuáles son tus necesidades y qué es lo que te impide conseguirlas, por ejemplo. A partir de ahí podemos deducir el bloqueo que tenemos, si es a nivel económico, a nivel físico, a nivel intelectual, etcétera. También podemos observar, escribiendo, por ejemplo, cuáles son las áreas de tu vida que tenemos que mejorar, pues se pueden escribir en lugar de utilizar también los cuadros, y a partir de ahí qué deudas querés tener y con quién, para identificarlas y luego saber perdonarlas, transmutarlas y que desaparezcan de nuestra vida. Si me siento en deuda con mi padre o con mi madre o con mis hermanos o mi familia o mis tíos, etcétera, tengo que saber con quiénes, ponerles cara, nombre y apellidos, con un amigo o con una amiga, una pareja, y a partir de ahí tenemos que trabajar cada una de esas deudas, porque si tenemos deudas nos van a impedir ser abundantes en esta vida presente. Eso sería un bloqueo, por ejemplo, un bloqueo con respecto a la abundancia, un bloqueo con el dinero, o un bloqueo pues, dependerá de que sea el bloqueo, por ejemplo. Más cosas que os quería decir hoy. También se puede hacer, pues si no tenéis bloqueos, pues escribir las cosas, las 3 o 4 cosas en un folio que más os preocupen, por ejemplo. Y entonces, a partir de ahí, pues lo que se hace cuando tienes una deuda con alguien es perdonar esa deuda y perdonarte a ti por esa deuda, a esa persona y a ti mismo, por ejemplo. Entonces, las deudas o las inercias, lo que se hace es, al perdonar, al transmutar, o al conseguirse pagada esa deuda, que no hace falta que sea con dinero, puede ser pues, desde con una hoja de árbol hasta con una flor, por ejemplo, que se considera pagado a esa persona esa deuda, porque realmente lo estás haciendo para ti, para eliminar lo que son esas deudas, para poder generar
abundancia o riqueza en tu vida o rotura de bloqueos. Y a partir de ahí dejarlas ir, por ejemplo. Otro ejercicio, por ejemplo, sería, también lo puedo hacer, por ejemplo, voy a hacer otro ejercicio con pinturas, a modo de mandalas, por ejemplo, pues hago un dibujo, lo que sería un círculo, y día a día pues voy pintándolo con colores diferentes y cada vez que pinto identifico lo que pinto con la persona con la que yo creo tener una deuda. Una creencia, sabéis que es algo que no se sostiene, porque si no ya no es creencia, es integración. Si yo digo creo en, significa que no creo. Entonces, para reafirmar que yo no creo en eso, tengo que decir que creo. Si yo ya soy, yo no tengo que demostrar nada a nadie, porque tú eres abundancia, porque tú eres crecimiento. Y si tú lo eres, no tienes que demostrarlo porque ya lo llevas integrado. Cuando tú tienes una creencia, significa que es algo exterior a ti, que crea una carencia y que tengo que trabajar ese tipo de cosas. El tengo que también es carencia, es decir, se trabajan ese tipo de cosas para integrarlo en nosotros mismos y ya desaparece. Y ya entonces se vuelve todo plenitud porque tú haces así y ya inmediatamente, al cabo de poco tiempo, en días, en horas, aparece lo que necesitas en cada momento, sobre todo cuando estás alineado con tu misión de vida o con tu espectro o con tus metas o desarrollo o misión personal. Más cosas que os quería decir. Yo creo que ya está, porque os he explicado los ejercicios de las deudas, del reconocerte. Las emociones atrapadas, pues también hay una serie de tablas que están gratuitamente en internet, que también las podemos dar, para saber exactamente qué pensáis o qué no pensáis, o que si tenéis remordimientos, estrés, tal, sobre todo con cada bloqueo. Pero lo principal sería identificarlos, qué se siente y cuándo se produjo, porque se trata de saber perdonar para transmutarlos y que desaparezcan. Sectores, ya os los he dicho antes, puede ser o bien con la rueda, infinitas ruedas, las demás ruedas de la vida, o con tablas, etcétera, para saber dónde me centro, en qué sector trabajo. Todo está relacionado, es decir, si tengo una enfermedad significa que tengo un bloqueo. El bloqueo produce una enfermedad, en este caso física. Si tengo una carencia es un bloqueo, el bloqueo produce la carencia. Un bloqueo es algo que me impide conseguir algo y se me manifiesta. Si no estoy donde quiero estar o no estoy a gusto, todo eso serían bloqueos o serían dificultades o serían carencias que tengo o contradicciones para buscar o encontrar algo. Y tengo que ver si realmente me pertenecen, si realmente son mías y de dónde vienen. Más cosas que quiero deciros. Cómo se hace o cómo se localiza el punto de anclaje, os lo iba a explicar. Y también otra manera de eliminar cosas negativas que también la explico en los cursos, la tengo por aquí, eso me había pasado, explicarla y con esto ya pues pasaríamos a lo que son las preguntas. Entonces os explico. Para eliminar una cosa negativa hay otro ejercicio que también lo explico en los cursos, de hecho lo he estado trabajando todo el verano con casos bastante serios, porque han sido casos de manos de gente adolescente que se ha suicidado y en este caso ellos tenían un remordimiento de dudas y de malestar y de bloqueos muy fuertes. Se ha superado, de hecho han aprobado todas las asignaturas ahora en septiembre y los saludo si me están viendo, porque me están viendo por ahí. Y no solo eso, he conseguido que duerman, que vuelvan a ver la vida con ilusión y con color, porque esa culpabilidad que ellos habían tenido no les dejaba vivir. Entonces, se localiza en este caso, nosotros imaginamos, lo primero es, los pongo en horizontal y le preguntamos, todas las personas tienen un punto de anclaje, yo le llamo punto de anclaje, que es un punto de conexión. Por ejemplo, normalmente está en la parte media del cuerpo, es decir, si nosotros tendríamos el cuerpo y nos partimos por la mitad, tanto en horizontal como vertical, se genera pues, lo que es una coordenada X y Y, que es horizontal y vertical, que queda en cruz. Más o menos está por debajo de lo que es el ombligo y tenemos nuestro punto medio del cuerpo. Ese punto es muy importante para trabajar, que es el punto de vida y de muerte. De hecho, hay una obra muy famosa de mi admirado Carlos Castaneda que lo explica bastante bien, ¿no? Tanto el punto de desencaje como el punto donde entra la vida y la muerte. Y a partir de ese punto se puede generar, que normalmente ya os digo, está en la zona debajo del ombligo y antes de llegar a lo que es la parte
de la parte del primer chakra o las partes genitales de cada persona, está ahí entre medio más o menos. Si tenéis 1 metro os podéis medir y os pides la media y horizontales y verticales y ya lo tenéis, no hay más. Entonces, a partir de ese punto generáis, os imagináis una esfera grande, grande, grande que se va hinchando. Dentro de esa esfera y dependiendo de vuestro nivel o cómo estéis ese día, tendrá un color distinto. Os preguntéis a vosotros mismos de qué color es, según el día que esté, y ya tenéis la esfera hinchada dentro de vuestro estómago. El estómago es donde está la fuerza de voluntad, donde tenemos la fuerza para conseguir las metas o la ilusión o los sueños, que viene toda debajo de las tripas, y el poder personal. Y entonces, a partir de ahí, lo que se hace es, vamos a meter dentro de esa esfera, minimizado, como si tuviéramos que poner una pantalla pequeña del ordenador, lo que nos molesta. Por ejemplo, no les pasa nada. Es decir, yo con alumnos nuestros, con gente que ha venido también a la consulta, lo hemos hecho con sus padres, por ejemplo, ¿no? Porque tienen conflictos, son adolescentes, de que la madre pues, siempre está detrás de ellos, tal. Entonces, en este caso, o con hermanos o con tal, minimizamos, nos los imaginamos en pequeños y los metemos dentro de la esfera. Una vez que están dentro, elegimos una manera para que desaparezcan. Es decir, si es algo que nos molesta, imaginaros que tenemos un vecino que nos hace la vida imposible, o tenemos un compañero de clase o de trabajo, minimizo, lo meto dentro de una esfera que tendrá un color y a partir de ahí elijo un método para que desaparezca. Es decir, lo desintegro, lo corto o elijo un instrumento con un cuchillo, con una navaja, etcétera. No pasa nada esa energía y no va a pasar absolutamente nada. Le pego 2 tiros, lo recorto, lo desintegro, lo hundo en agua, lo quemo con mecheros. He tenido gente que lo ha hecho de cualquier manera que os podéis imaginar. Viene un monstruo y se lo come, viene un parásito, de todo. He tenido de todo gente, porque además llevo haciéndolo más de 15 años. Cuando se hace esto y desaparece, entonces una vez que se ha desaparecido, agradecemos la presencia de esa forma humana en nuestra vida, porque aunque no somos conscientes de ellos, no existe nada externo a nosotros. Es decir, si esa persona se ha prestado para hacernos la vida imposible, tenemos que estar agradecidos de que esté haciendo su papel, porque gracias a que ella hace su papel o él hace su papel, y nosotros rechinamos y nosotros vibramos y nosotros nos ponemos en contra de él, significa que yo tengo algo que sanar con esa situación. Porque las cosas con las que no resonamos nos resbalan, es decir, nos dan exactamente igual. Pero si nosotros nos enfadamos con una persona, si nosotros estamos muy dolidos con una persona, sea porque se haya suicidado sin permiso nuestro o encima nos hayan avisado, o sea porque resulta que me quita el aparcamiento, o sea porque resulta que voy a obtener un puesto de trabajo y me está fastidiando mi jefe, o porque tengo una profesora que yo creo que es injusto que me suspenda, cualquier tipo de cosa, significa que yo tengo una situación conflictiva con esa persona que tengo que resolver. Yo elimino desde mi esfera de color, cada día se da de un color distinta, la elimino, la desintegro, le doy gracias desde el corazón, de verdad, por haber estado en mi vida, aunque no lo entiendo en ese momento y me siento bastante molesto, fastidiado, irritado, enfadado con ella y la dejo ir, es decir, ya la elimino de la esfera dándole las gracias. Yo normalmente le ponemos como unos globos de colores maravillosos, nos imaginamos un día pues de césped con nubes, típico día de primavera, verano, y agradecemos enormemente que se haya prestado a estar en nuestra vida para fastidiarnos y le dejamos ir y adiós. Adiós con mi corazón y adiós. Gracias a este ejercicio lo que hago es tomar conciencia que realmente esas personas representan un papel, que no hay nada exterior a nosotros, que las hemos puesto nosotros mismos para solucionar algo y les damos las gracias porque gracias a ellas sabemos de qué solución se trata o qué bloqueo tenemos, que es todo, insisto, lo que más nos molesta en nuestra vida, y agradecidos seguimos con nuestra vida y os aseguro que esa persona dejará de molestarnos, si no para siempre, por una larga temporada, porque energéticamente lo que hacemos es dejar de resonar con ella. Nosotros en física, cuando enseñamos ondas, por ejemplo, nosotros tenemos lo que es la frecuencia de resonancia o el acople o la distorsión de ondas. Cuando hay una distorsión es cuando hay algo molesto, que nos chirría, que nos enfada, que nos saca de quicio. Y tenemos, o en Carlos Castaneda, por ejemplo, los pinchos morunos estos que hay. Pues nosotros lo hacemos de esta manera, que ponemos un actor llamado una persona, un hijo, un padre, una madre, etcétera.
nosotros agradecemos tal y lo quitamos energéticamente, con lo cual eliminamos ese bloqueo y nos deja de molestar, automáticamente sustituiremos eso por algo positivo, alguna frase, algo que nos reconforte, que nos sintamos mejor con eso y os aseguro que desaparecerá de nuestra vida por una larga temporada, o si nos la volvemos a encontrar, vendrá desde otro punto de vista, porque al reconocerlos, lo que hacemos es cambiar la situación, porque nosotros cambiamos, no porque ellos cambien. Al cambiar nosotros, como somos espejos de ellos también cambian en consonancia, porque todos somos lo mismo, como somos la misma masa morfoenergética, pues cuando cambia una parte, cambia el todo, que es la teoría del holograma, que es el Nobel de Física tan famoso. Y bueno, creo que con esto ya os he dado unas breves pinceladas de lo que hacemos tanto en cursos como talleres como en consultas, y espero ahora pues las preguntas que tengáis. Agradecer a Mindalia y a todos los que me habéis estado oyendo, y espero que os haya servido de algo o que os haya abierto alguna puertecilla en cualquier cosa que os he explicado. Con eso me doy por satisfecha y agradecida a todos los que estáis ahí, ya que me dejéis desarrollar lo que es mi terceridad o misión. Gracias. Gracias a ti, Maite, por estar con nosotros. Empezamos con las preguntas. Miguel desde Perú pregunta, ¿cómo podemos reprogramar el inconsciente para nuestro beneficio? Miguel, no sé si hasta en la conferencia, porque llevo una hora hablando de eso. Ha preguntado muy al principio, o sea que es uno de los primeros que ha preguntado. Porque Miguel, no sé dónde estabas, pero llevo una hora. Bueno, la reprogramación acabo de explicar que primero sería, pero voy a sintetizarlo, tipo como hago con mis alumnos, receta de cocina. Paso número 1, tengo que saber qué área de mi vida quiero cambiar. Paso número 2, qué resonancia o qué rechina en esa área. Puedo utilizar, por ejemplo, el ejercicio de los anclajes, puedo utilizar el ejercicio de lo que es el escribir, el definir quién soy o qué resuena o qué no resuena conmigo. Puedo quemarlo, puedo cambiarlo, puedo hacer ofrendas, etcétera. Y a partir de ahí me doy cuenta de lo que tengo que cambiar o integrar. También puedo testarlo con mi cuerpo. Hemos explicado el ejercicio de kinexología, que es ponernos de pie y a partir de ahí pues pedir a nuestro cuerpo que nos dé un sí o un no. Y también podemos trabajar a modo de péndulo con nuestro cuerpo. Tengo en mi canal un vídeo además explicándolo bastante ejemplarizante. Y entonces, siempre cuando quito algo, el inconsciente funciona. Cuando quito algo, cuando quito una creencia, le tengo que poner otra. Es decir, si yo quiero evolucionar en un sentido, qué sé yo, pues para conseguir un nuevo trabajo o conseguir nuevos amigos o lo que sea, tengo que poner algo. Es decir, pues me permito, soy amistad o tengo el nuevo trabajo y ya lo visualizo. Porque y yo integro lo que es la nueva creencia. Siempre que quito algo, tengo que poner algo. No sé si... Creo que ya está contestada. Sí, siguiente pregunta de María de los Ángeles, desde España. Dice, entonces cuando no nos queda más remedio que relacionarlos con familiares que vibran en negativo y pesimismo, ¿cómo evitar que no nos afecte? Pues, bueno, yo creo que lo primero, los familiares que tenemos, yo, por ejemplo, sé bastante de esto, los tenemos porque los hemos elegido, aunque no seamos conscientes de ellos, porque tenemos que aprender lecciones de ellos. Entonces, cuando ya llevas un camino recorrido de autoconocimiento interior y cuando ya resulta que has limpiado cosas, porque cuando tienes que tratar con gente que además, al ser familiares, saben qué tecla tocarte para que saltes o para que te desencajen del sitio, porque además te conocen a la perfección. Lo que tenemos que hacer, porque es como si fuera nuestra mente, ellos son parte de nosotros y saben perfectamente dónde tenemos nuestros fallos y nuestras virtudes. Entonces yo les recomendaría que se autoobservara y que viese en qué puntos resuenan en distorsión más con ellos, si es por comportamientos o si es por cosas que te dicen. Sobre todo se suelen utilizar
las ofensas en palabras, ¿no? Entonces, porque ellos saben que igual no te sientes suficientemente válida y entonces van a por ti, pues, en cuanto a echarte en cara cosas, o no sé, pues entonces a partir de ahí pues tienes que trabajar tu validez. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que no te tiene que dar el valor otra persona. El valor personal no depende de que alguien te valore, depende de que tú te valores a ti mismo y en ese caso te dará igual que el resto de gente te reconozca. Normalmente la familia es quien menos te reconoce, porque además por eso los has elegido, porque en otra vida, bueno, hablar de otras vidas, igual han sido enemigos tuyos y aquí los tenemos de familia precisamente porque tienen lecciones muy, muy importantes que mostrarnos. Entonces, en cuanto tú ya te das tu valor y tú ya decides el desarraigo o no del clan, ellos se comportan de manera diferente porque ya no te afecta lo que ellos hagan, porque el valor no depende del exterior, depende de tu interior. Y si tú ya estás llena de valor, da igual lo que ellos te digan o hagan, y entonces el tratar con ellos se puede hacer como un protocolo hasta que tú decidas hacerlo. Adriana desde México pregunta, lo similar se atrae, pero esto no concuerda con la física como comentabas, pues los polos opuestos se atraen. Entonces, ¿cómo aplica aquí lo de las vibraciones? Bien, en la física, además, tengo un artículo además publicado en la revista internacional de todos los niveles de física y cómo funcionan en cuanto a los niveles de atracción o repulsión. No sé si sabéis, por ejemplo, que dentro de lo que es la ley de dualidad o de la materia, te dice que cualquier movimiento vibratorio, que es lo que he explicado antes, sí que se concuerda con lo que es las leyes de vibración. Nosotros somos cuerpos físicos, eléctricos y magnéticos. Entonces, las vibraciones distorsionantes, que es lo que se produce cuando tenemos sentimientos negativos, por ejemplo, nuestras vibraciones están muy bajitas. Sin embargo, cuando estamos felices, contentos, nuestras vibraciones aumentan. Cuando nosotros tenemos algo distorsionante, se llama una interferencia de ondas, significa que la amplitud de esa persona con la tuya no se acopla, sino todo lo contrario. Al no acoplarse, lo que se hace es una distorsión. Una distorsión a nivel energético, lo que trata o lo que genera es que haya un resentimiento entre el trato contigo con otra persona, que hayan conflictos de tiranteces, que haya tensiones, que no haya afinidad, etc. En este caso, los polos positivos se atraen, funciona como los electrones y los neutrones, ¿no? Cuando estás en el átomo. Sin embargo, y los iguales se repelen. Como no somos solo eléctricos, sino somos también magnéticos y somos cuerpos ondulatorios. Y sí que concuerda con la teoría de las cuerdas, por ejemplo, de que lo igual y lo infinito. Entonces, sí que es verdad que cuando tenemos cosas diferentes, se produce, dependiendo del grado de distorsión, lo que es un rechazo. Y sin embargo, la atracción es cuando tenemos un acople, porque tenemos mismos valores o porque tenemos igual que nuestros mejores amigos. Todos tenemos de pequeños mejores amigos, los amigos del alma, y tenemos gente con la que no nos acabamos de llevar, o en el trabajo, o con nuestras relaciones, etcétera. Significa que tienes puntos en común, luego se crea una afinidad, luego esa energía sí que forma un acople, y cuando tú te llevas mal con alguien, significa que realmente tienes un conflicto, con lo cual esa persona es la que más te va a enseñar, mejor para solucionar problemas interiores que con una que te lleves mal, si lo que quieres es evolucionar, pero te va a generar hasta que lo superes, o hasta que te liberes el bloqueo, o hasta que te liberes la distorsión o el condicionante, pues pasar un mal rato. Siguiente pregunta. Diana desde Colombia pregunta, si se logran eliminar los bloqueos emocionales, ¿es posible disminuir el desarrollo de enfermedades físicas y otras alteraciones? No solo es posible, es que no tienes ninguna enfermedad. La gente, todas las personas que se dedican a temas de desarrollo personal, o la mayoría, o gente que está en consonancia con lo que dice, hace, o lo que dice, lo que hace y luego lo que desarrolla, son gente que están sanísimos y que no van al médico, y que cuando les pasa algo, ellos se conocen perfectamente y se autosanan o autocuran. De hecho, compañeros que tengo del curso, por ejemplo, de sanación chamánica,
allí nadie, porque lo primero que se supone que tienes que ser si eres naturópata, o si en mi caso, por ejemplo, o si y practicar la sanación, autosanación, es que tú estés sano. Si no, vaya, si resulta que tú estás recomendando técnicas naturales y lo que es toda naturología y tú estás enfermo, no tiene consonancia. Tener en cuenta que la enfermedad es porque existe una distorsión energética. En mi caso, no sé, hace muchísimos años que no voy al médico. Sí tengo muchos amigos que veo, pero no en consulta, que son médicos. Entonces, y en caso de amigas y amigos naturópatas, gente que está en desarrollo personal, que tengo muchísimos amigos, no, la gente normalmente no desarrollas enfermedades porque si no tienes bloqueos y lo que dices, haces y lo acompañas realmente con lo que sientes, pues no existen bloqueos, lo cual cuando pasa algo, antes de que se manifieste una enfermedad, lo solucionas. El día a día es igual de duro para todo el mundo o igual de blando para todo el mundo, porque tú tienes las mismas cosas que cualquier persona, solo que se trata de autoconocimiento. Entonces, nosotros lo que enseñamos es autoconocimiento. ¿Por qué? Porque no necesitas que te den la pastilla azul, porque esto no estamos hablando de la película Matrix o la roja, venga, me duele la cabeza, voy al médico y me da una pastilla y se me quita, qué fácil. No funciona así, señores y señoras. Yo creo que ya es hora de responsabilizarnos de nuestro cuerpo, de nuestras acciones y de tener la suficiente capacidad para autosanarnos. ¿Por qué? Porque si nos duele la cabeza, tenemos que preguntar a nuestra cabeza por qué nos duele o qué nos genera ese dolor de cabeza. Porque si me tomo la pastilla y lo que hago es adormecer lo que es el síntoma, mañana resulta que igual me duele un poco más y pasado un poco más y el otro un poco más. Pero me tengo que parar y preguntar por qué se me ocurre o por qué genero un dolor de cabeza, o si estoy haciendo las cosas bien, o si resulta que estoy en un medio muy cargado, por ejemplo, eléctricamente, y me tengo que vaciar, porque como he dicho que somos seres eléctricos, pues simplemente me quito los zapatos y ando un poco por, si estoy en edificios, por ejemplo, centros comerciales, donde hay mucha actividad, dependiendo de qué me pase o qué dolencia, y me cargo mi energía eléctrica y ya me equilibro, o yo qué sé, o si resulta que estoy comiendo pues todo el día porquerías, pues bien, llega un momento que tal, pero luego igual está saturado. Tengo que ver cómo estoy, cómo están mis órganos, y cómo está mi hígado, cómo están mis glándulas, exactamente todo. Y tenemos que autoconocernos y cuando tengo cualquier síntoma tengo que saber qué me pasa, por qué me pasa eso y qué me lo produce. Y yo creo que eso ahí está lo que viene ahora mismo. Dentro de unos años serán asignaturas de colegio, como en algunos países que ya lo son, el autoconocimiento interior. No necesitar una cosa, pero lo que pasa es que nosotros tenemos, los médicos son nuestros acompañantes. Es decir, jamás nosotros diremos que nadie se quite ni una pastilla ni un médico. Son acompañantes, jamás, ni un tratamiento, nunca. Lo que ocurre es que si tú te autoconoces, si tú ya resulta que autoconociéndote te puedes romper una pierna perfectísimamente, que también habría que ver por qué se ha permitido la rotura de pierna, pero bueno, que no pasa nada, para eso está el médico o tal. Pero cualquier problema que tengas a nivel de lo que sea, se te produce porque ahí hay una distorsión de algo. Entonces, si energéticamente te conoces, mentalmente te conoces, emocionalmente te conoces y estás feliz y estás tal, no tiene por qué pasarte nada. Y si pasa, pues para eso están los nuevos avances. Resulta que no solo la medicina ha avanzado, la naturopatía avanza muchísimo, y todas las técnicas han avanzado mucho gracias a que estamos en el siglo XXI y todos los descubrimientos y todos los noveles que tenemos. Ya que utilizar todas esas herramientas, lo que no me parece bien es que se tire la pastilla habiendo cosas que son mucho más sanas, como es los remedios naturales y como es el autoconocimiento. Porque si tú te conoces a ti mismo, jamás tienes por qué enfermar. De hecho, en los cursos que doy ahora mismo, o que empiezo ahora mismo en la universidad, funcionan de esta manera. O sea, es enseñar a la gente que no existen las enfermedades crónicas, porque una persona tiene que morir de dolores. Es que eso es mentira. Eso es lo que nos han vendido. Nos han vendido que la gente tiene que... Ahora mismo, según la Organización Mundial de la Salud, que estoy preparando un informe para darlo allí en la universidad, 1 de cada 3 personas padecerán cáncer de aquí al 25, al 2025. ¿Por qué? Por los hábitos de salud que tenemos, de comida, el aire, etcétera, y sobre todo de emociones. Entonces, si tú resulta que aprendes durante un proceso a cuidarte, tanto energéticamente como a saber qué te va bien o qué no te va bien, y evitas tener una serie de cosas y te curas tú solo cuando te pasa la más mínima o cuando tienes un sentimiento contradictorio y lo solucionas,
no tienes por qué enfermar. Y tú puedes morir con 100 años, porque la media ahora mismo aquí está en unos 100 años, sin ningún tipo de enfermedad, porque tú decides morir durmiendo o leyendo tranquilamente. Entonces, no entiendo que la gente se conforme con tener enfermedades crónicas porque pasan los 60 años. No lo entiendo, es que no es verdad. Es lo que nos han vendido. Nos han vendido, pues yo no voy a entrar si en las farmamafia o lo que sea, porque ahora mismo son los que están gobernando ni la élite, no voy a entrar ahí. Pero no es verdad, no es verdad. No se tienen que utilizar, o sí, porque las pastillas están, igual que está la penicilina, que ha salvado muchas vidas, pero si una quimio resulta que se puede curar de otra manera y que no tiene por qué destrozar lo que son todas las células del cuerpo y se cura de la misma manera y es mucho más económica y no cuesta 5.000 euros que vale en Europa un tratamiento diario de un día de quimio, por ejemplo, pues ya no voy a entrar en el negocio, simplemente voy a entrar que el cuerpo se va a recuperar de una manera más rápida, más limpia, más sana y voy antes. Si resulta que yo estoy en coherencia con mis sentimientos, igual no desarrollo tampoco ese cáncer, porque me conozco y no dejo que se desarrolle. Entonces no entiendo por qué no se pone más énfasis, sí que lo entiendo, porque no interesa, en que la gente se autoconozca más y que la gente se sepa tratar y se sepa cuidar para no padecer enfermedades. Es que es lo que no me entra en la cabeza, que con todo el desarrollo que hay y todas las aplicaciones que hay en todos los niveles que tenemos, tecnología, informática, ingeniería, que no se trate esto. Dolores desde España pregunta, ¿es cierto que una persona puede enviar energía a otra aunque esté lejos? ¿Qué puede pedir al universo o a los ángeles que sus almas hablen entre sí? Bien, yo soy maestra de Reiki desde el 2003. Entonces, el segundo nivel de Reiki habla precisamente se hace Reiki a distancia. De hecho, tenemos un voluntariado de Reiki, tanto en Alicante como en Murcia, que se está dando en algunos hospitales. Por ejemplo, en Murcia el proyecto empieza, según me comentan, empieza en el Morales Meseguer, que es un hospital de referencia en la Risaca. En Alicante estaba ya hace muchos años, que yo estuve voluntaria también, en el Hospital General de Alicante de San Juan, en la unidad de neonatos, además estaba allí. Y entonces se hace a distancia. De hecho, con gente que está en UCI se practica a distancia, aunque igual el enfermo esté fuera y tú dentro. Y sí que funciona. Porque tener en cuenta que he explicado que somos seres energéticos y bajo seres energéticos resulta que las distancias no existen, que el tiempo no existe y que se puede llegar a donde quieras con el poder de la mente y si estás en coherencia contigo mismo, claro que sí. Sí, señor. Sí. Y entonces, pensando ángeles y tal, yo ahí no voy a meterme si es ángeles, si es energía, porque por norma no hablamos de política, ni de religión, ni de sexo, pero sí, claro que sí. Se puede, tú simplemente con la intención ya te llega, te proyectas, o sea, piensas en esa persona, o si no tienes, o si resulta que no tienes costumbre, pues puedes utilizar una foto, o puedes utilizar algo de esa persona, y con las intenciones mejores, no hace falta ni siquiera estar iniciado en Reiki o en ninguna teoría ni técnica, ni también se hace con acásicos, ¿vale? También soy profesora. Y lo mandas con la intención tuya y ya esa persona, pues ya dependerá de ella que lo recoja o no lo recoja, pero claro que sí, sí. Agadir desde España pregunta, ¿cómo podemos desbloquear las emociones en nuestros hijos? Por ejemplo, un hijo que no avanza en sus estudios, aunque quiera, y la falta de concentración, ¿es un bloqueo emocional? Pues, de hecho, el día 8 damos unas jornadas de creatividad de este tema en Murcia, en las jornadas de infancia consciente, que va de esto, además de las nuevas técnicas que utilizamos para los niños pequeños, ya se abran al nuevo desarrollo que viene ahora, porque tenemos, como vienen ya integrados con las nuevas conciencias, que son mucho más activos, que se aburren con las clases diarias, porque el sistema de clases, por lo menos en España, está bastante obsoleto, es bastante arcaico y con lo que se explica y la manera que se explica, quitando algunos centros más innovadores, ya no hablo de Montessori, hablo de otros sistemas también que hay, entonces la gente se aburre y entonces cuando aburren estos niños nuevos que vienen con las nuevas conciencias, ya no llamo índigos o arcoíris o cristales, ya no voy a definirlos de esa manera, sino de los nuevos seritos humanos que están viviendo a la Tierra, se nos aburren, con lo cual desconectan. Son seres muy inteligentes, pero se nos aburren en clase. Entonces, igual, yo me he encontrado en el centro que dirigimos
con gente que, ya te digo, son muy, y tienen 8 o 9 suspendidas, o le suspenden 4 y luego se te aburre. ¿Cómo se puede motivar? Pues enseñando desde otra manera, es decir, poniéndoles retos para que no se aburran. Nosotros, por ejemplo, la gente que ha tenido bastante éxito con tanto pequeños como universitarios, pues ha sido con una planificación diaria, poniéndole retos de no dejándolos ahí sentados con un libro, sino cada 20 o 30 minutos, por ejemplo, me tienes que hacer un resumen o un esquema, les enseñas a hacer resúmenes, esquemas, y luego le tomas la pizarra y los levantas y los pones en la pizarra y les preguntas y los vuelves a hacer y les haces hacer una reacción, un cuento, un tal. Se trata de tener técnicas innovadoras para evitar que ellos se aburran, porque ellos se aburren. Pero es verdad que cuando consigues que fijan lo que es la atención en algo, porque consigues con ejercicios básicos que les gusten a ellos. De hecho, este verano hemos utilizado los Pokémon, que están muy de moda, para que cada uno haga un equipo de Pokémon y a partir de ahí motivarlos, que de hecho una de las charlas de creatividad va a ser de eso, para que de cada equipo pues empezaran entre sí a luchar, por ejemplo, con valores o con fortalezas, para que así pudieran aprobar las asignaturas, pues tales como lengua o historia, o enseñarse los ríos de España, por ejemplo, con equipos de Pokémon, ¿no? Lo hemos utilizado y han aprobado además todos. Pero se trata de innovar, porque los nuevos seres humanos se nos aburren con los sistemas de enseñanza que tenemos. Ahora veremos qué pasa con la LOMCE, que en España se aplica este curso, pero con los que tenemos hasta ahora se quedan muy, muy cortitos para nuestros superhumanitos que están haciendo ahora. María Fernanda desde España pregunta, te quería pedir páginas web o direcciones específicas y confiables para descargar las plantillas que mencionaste, ya que en Internet hay de todo. Yo, si queréis, tenemos una página web, porque hubo un error y no sé si está puesta bien o no. La otra conferencia estaba mal puesta, que es mi nombre, es maitegarrigos.es. Os podéis dar de alta ahí, ya te digo, maitegarrigos.es, porque también es desarrollo personal global, pero igual es más complicado. Y me la pedís y os las mando si queréis. Mandéis un correo, os dais de alta. No sé cuándo, porque estoy fuera esta semana que viene dando cursos por ahí viajando, pero os las mandaré en cuanto podamos. Y si no yo, pues cualquiera de la gente que está en mi equipo os las mandaremos. Blas desde Argentina pregunta, tengo bloqueo para conseguir empleo, ¿cómo puedo curarlo? Primero con la palabra conseguir. Hay que cambiarla, porque conseguir significa carencia, con lo cual cuando consigues algo es que no estás en consonancia con eso. Entonces tienes que verte, ya lo he explicado antes, cuando tenemos carencia de lo que es algún ámbito de nuestra vida, lo primero es darnos valor. Entonces, para darnos valor y quitar esa carencia, lo primero tienes que buscar o encontrar trabajo, porque lo que encuentras se pierde. No. Tienes que visualizarte y tienes que empezar a ver por qué no tienes trabajo, empezar a volver a cambiar tu nivel de vibración en saber cuáles son tus dones, cuáles son tus atributos, en qué puntos eres más fuerte que los demás, y a partir de ahí empezar a darte valor personal, o utilizas monedas, o utilizas billetes o fotocopias si no tienes, da igual, y empezar a darte crédito sobre todo en qué vas a conseguir. Lo primero es que si te ha pasado en el trabajo, has tenido alguna experiencia negativa o mala en anteriores empresas, es eliminar ese resentir negativo que has tenido. He explicado antes el ejercicio de las esferas, lo podéis ver porque la conferencia queda grabada. He explicado, por ejemplo, también se puede hacer con un folio anotando las cosas negativas que te han pasado en trabajos o el por qué no. Y también puedes visualizar si realmente lo que quieres es montar una empresa. De hecho, damos el mes que viene cursos sobre esto en varios ayuntamientos de aquí de España. Y a partir de ahí tienes que visualizar dónde te ves dentro de una semana, de un mes, y actuar como si ya te vieses en él, eliminando lo que es esa resistencia. Ten en cuenta que si quieres encontrar trabajo, realmente lo vas a encontrar. Y entonces tendrás alguna resistencia para encontrarlo. Y cuando todas esas hayan desaparecido, pues en el momento menos adecuado, pues te llamará alguien, te ofrecerá trabajo, te encontrarás a alguien por la calle, algún amigo, pero funcionan así. Primero tienes que quitar las resistencias y eliminar lo que son los bloqueos. Beatriz desde España pregunta,
¿Podemos eliminar bloqueos con biodescodificación? Sí. Yo no he estudiado biodescodificación, sí que conozco a Enric, lo admiro muchísimo y efectivamente, además sí que se eliminan de una manera. De hecho, yo cuando viene gente que quiere bio, pues tengo compañeros en nuestro centro que lo hacen y los mando a ellos. De hecho, saludo a mi amigo José Antonio Delche, por ejemplo, en tu vida, que tenemos un centro anexo, que si viene alguien con bio, pues siempre los mando a ellos, a José y a su hermano, y a Jesús. Porque yo no me he formado en biodescodificación, porque me he formado en otras cosas, pero claro que sí, con bio, claro que sí, sí. Y además depende de que sean, ellos trabajan de otra manera, trabajan el árbol, el transgeneracional, y a partir de ahí pues se elimina. Además, yo te digo, sí. Bien, Maite, te recuerdo que tenemos un montón de preguntas para poder responder al máximo que podamos, ¿vale? Vale. Bien, Luz García desde México pregunta, ¿cómo desbloquearte a ti mismo cuando te sientes en deuda contigo mismo? Lo he explicado. Lo primero es lo que acabo de enseñarle, lo que acabo de explicar también para conseguir empleo en Argentina. Lo primero para darte valor o para quitar esa deuda es de dónde viene y con quién estás en deuda. He explicado el ejercicio que hay que ponerle cara, es decir, nombre y apellidos. Si estoy en deuda con mi padre, con mi madre, con la sociedad, con, no sé, con quien nos dé la gana, con el trabajo, con mi tío, con mi primo, ¿con quién? ¿Y por qué? ¿Por qué me genero esa deuda? Y a partir de ahí es cuando yo identifico el problema, eso lo hacemos mucho en auditorías o en ingeniería. Yo identifico el problema, yo le pongo cara, yo le pongo nombre y apellidos, yo puedo entonces en ese caso resolverlo. Entonces sería, ¿por qué tengo la deuda con esta persona? Me tengo que preguntar, por esto, esto y esto. Vale, y a partir de esto, ¿cómo puedo sanarlo? Pues me siento en deuda porque imagínate, cuando era pequeña me compré un bocadillo, vale. ¿Yo tengo ahora para comprar un bocadillo? No. Vale, pues yo resulta que en lugar de un bocadillo, se hace energéticamente, no hace falta quedar con la persona. Pues le cojo, pues por ejemplo, una hoja de un árbol y yo a esa persona, pues me imagino que es ella, por ejemplo, y le hago una ofrenda de una hoja de un árbol. Con eso, pues lo tacho de la lista y para mí, porque es un ejercicio lo llamamos de psicomagia porque estoy trabajando con el inconsciente, ¿vale? Si yo creo tener una deuda, al igual que lo del trabajo que le he explicado a la chica esta de Argentina, si yo creo tener una deuda, lo que tengo es una creencia, no la tengo, es mentira, pero mi inconsciente cree que la tiene. Entonces, haciendo un ejercicio físico, donde yo hago en un papel o escribo o hago meter papeles de colores donde les tengo las deudas y en otros colores donde tengo las virtudes, por ejemplo, o utilizar el método de la esfera para eliminar y quitar, o darme valor, dándome agradecimientos de cada pequeña cosa para cambiar mi nivel de vibración, lo que hago es que a mi inconsciente le estoy dando herramientas para que se sienta satisfecho, y le estoy dando como la solución de saldar esa deuda. ¿Por qué? Porque en este momento igual todavía no tengo un nivel de conciencia muy, muy grande, que en este momento haríamos fuera deuda, así de claro, y se eliminaría. Pero como todavía no lo tengo, que estoy creciendo, que me estoy desarrollando, entonces tengo que hacer algo físico para que mi inconsciente crea que no existe esa deuda. Insisto, está todo, porque es una creencia, está ya saldada la deuda y cuando ya mi inconsciente hago, aunque sea, te digo, una ofrenda hacia esa persona, le voy a ver o le llevo un bizcocho o cualquier cosa, una magdalena, yo sé algo. Entonces ya esa deuda está pagada y ya pues lo tacho de la lista y sigo con el siguiente de la lista. Funciona de esa manera, ¿vale? Porque nosotros tenemos que crear con nuestro inconsciente, sobre todo la eliminación de la deuda. Siguiente pregunta. Patri desde Venezuela pregunta, ¿por qué amanezco casi todos los días con esa sensación del estómago recogido? ¿Y qué puedo hacer para erradicarla por completo y durante cuánto tiempo? Bueno, esperemos que no estés embarazada, porque también es un síntoma. Pues lo primero que tienes que hacer es aprender a comunicarte con tu cuerpo. Le puedes preguntar a tu estómago qué te pasa. Imagínate o programas un sueño antes de dormir y hablas con tu estómago, porque no entiendo muy bien la pregunta. Si el estómago sobrecogido, entiendo que será porque tienes una situación de miedo en tu vida. Entonces, lo primero es, hablas con tu estómago. ¿Cómo se hace hablar con tu estómago? Pues le ponemos vida. Tener en cuenta que todo lo que tenemos a nuestro alrededor tiene vida, tanto si tiene vida física como biológica como consciente. Por eso lo vemos. Eso trabajamos en acásticos, porque si no, no existiría.
nivel de vibración, vibra, lo vemos, tiene vida. Da igual que sea animado o inanimado. Entonces, pongo la mano, cualquiera de las manos en el estómago y le pregunto a mi estómago por qué tengo miedo o por qué se me encoge o qué estoy sintiendo. Y cierro los ojos, por ejemplo, me concentro en el estómago, cuento 10, 9, 8, 7, así, hasta 0 y apunto lo primero que venga a la mente. Porque nos va a hablar este estómago. Si nosotros nos concentramos en ese estómago y le pedimos explicaciones, nos va a preguntar o nos va a decir por qué tiene ese miedo o por qué está encogido o si te pasa algo, porque como no te conozco ni sé quién eres ni cuáles son tus circunstancias, pues cuando te pase eso es porque estás esperando algo, alguna reacción o algo que esperarte contestado. Habla con él. Bien. Sonia desde España dice, ¿qué significa para ti el sincrodestino? ¿El sincrodestino? Sí. ¿No? ¿Sincrodestino? Sincrodestino, sí. Vale, para mí no significa nada, porque el destino se hace día a día. Yo no creo en el tiempo, creo en el presente continuo. Entonces, día a día, con tus pensamientos, con tus sentimientos y con tu acción, se va creando lo que es tu destino, que no está para nada determinado. Entonces, ¿qué es lo bueno que tenemos? Tenemos lo que mucha gente lo llama libre albedrío. Entonces, dependiendo de nuestros hechos, nosotros siempre tenemos, es verdad que por programas, por educación, por donde hemos nacido, porque estamos en la tierra y hasta que podamos transmutar o elevarnos, etcétera. Pero también estamos en el sitio más maravilloso, ¿eh? Que hay tortazos por estar en la tierra y por tener sentimientos y por oler las flores o por salir a pasear o por ver el sol. Estamos es un privilegio y nos miran de todos los planetas exteriores por estar en la Tierra vivos y es que es mentira que esto sea como una especie de cárcel y que estamos aquí, mentira. Que somos comida de otros tal, bueno, todo esto es muy relativo. Entonces, lo primero es que tú tienes la capacidad de crear tu vida, tú eres alguien creador y como esa capacidad, dependiendo de cómo te conozcas a ti mismo, y como no hemos nacido, por desgracia, con un libro de instrucciones, porque entonces sería maravilloso, nosotros leemos el capítulo 5 y digo, me pasa esto, ah, vale, significa esto, pero no hemos nacido con ese libro de instrucciones, tenemos que currárnoslo y tenemos que trabajarnos siempre internamente para descubrir nuestro libro de instrucciones interno, que el mío sea distinto al de cualquier ser humano, porque somos seres únicos. Y a partir de saber cómo funcionamos, que se adquiere con la maestría y con el día a día y con el trabajo interior y que se tiene que trabajar todos los días, porque si no, por muy avanzado que estés, se pierde. Es como cuando dejas de hacer abdominales o dejas de hacer gimnasia o dejas de ir al gimnasio que luego pierdes la forma o pierdes el entreno. Esto funciona igual. Pues con tu día a día y con tu entrenamiento personal diario y tu compromiso de vida contigo mismo, con lo que estés desarrollando, pues se te desarrolla o se te abre lo que son tus caminos, tus destinos o tus metas, ¿no? Dentro de que tengas un poco más de sintonía o sincronía con la gente que está ahí o que pidas ayuda al exterior y eso, o que tengas un equipo bastante bueno, pues funciona con tu día a día. Entonces, el sincrodestino, pues la sincronización con tu destino, con tu visión de vida y con lo que tienes que hacer, que se demuestra o que se dice en el presente continuo, que es tu día a día. Cambiando tu día a día desde el presente, modificas el pasado y creas un mejor futuro, que es la teoría del desdoblamiento o la ley de Garnier, que es el doctor en física tan famoso. Funciona de esta manera, además, desde el presente continuo, me llamo yo. Clancy desde Estados Unidos pregunta, ¿por qué tengo una niña que se ha roto 3 veces el mismo brazo y casi a la misma altura, las 3 veces? ¿Por qué ella se permite eso? Lo primero sería saber qué edad tiene la niña, porque hasta que tienen aproximadamente 7 años, la niña depende de la mamá. Entonces, no sabemos la edad de la niña y no sé si realmente es que la mamá está pasando por algo y se manifiesta en la niña o es que es de la niña propiamente. Eso es lo primero. Que te rompas 3 veces el brazo por el mismo lado. Yo de pequeña, por ejemplo, pues quería ser acróbata de circo y me partí la clavícula 5 veces por el mismo sitio, porque me daba por saltar en la cama de mis padres y me caía de cabeza. Y eso siempre lo cuenta mi madre, por ejemplo. En esta época, como mis padres no entendían nada de todo esto, pues no se le dio ningún significado.
pero funcionaría dependiendo de qué esté pasando. El brazo en el mismo sitio no me sugiere nada si no sé más datos, porque te está diciendo el brazo son las extremidades, también te puedo decir que el sistema, el esqueleto es lo que es la estructura de lo que es el cuerpo, eso también viene de diferentes enseñanzas, y a partir de ahí es el sostén, la estructura, el brazo te indica dirección hacia dónde va. Habría que saber si es a qué altura se ha roto, por qué y dónde, porque si no, así no significa nada para mí. Siguiente, Winston desde Venezuela pregunta, ¿puede existir el bloqueo colectivo? Sí, y lo hay, sí. De hecho, claro, existe el bloqueo colectivo, existen las carencias colectivas. Es decir, de vez en cuando tener en cuenta que lo que llaman el inconsciente colectivo, yo lo llamo digamos que la capa que rodea, lo que es la capa más próxima, es como si fuera la atmósfera, la Tierra, que ahí conviven todo tipo de energías, de todo tipo de resentires, de todos los seres humanos que vivimos en la Tierra, tanto de carencia como de abundancia. Normalmente, si os fijáis, pues la carencia prima sobre la abundancia, porque la gente no se conoce o porque se crean normalmente ahora mismo con toda la situación, la gente que vea la tele, yo no veo la tele hace muchos años, quitando alguna serie que veo, sobre todo documentales, internet y tal, pero la tele normal pues no la veo. Entonces, hay una serie de programas para causar pánico, para causar miedo a la población, y ahora mismo con todas las noticias, cómo se están generando situaciones de pánico, atentados, estamos en guerra, psicosis, los buenos contra los malos, nos quieren hacer creer una serie de cosas que no es verdad, además, y no voy a entrar ahí. Entonces, sí que se bloquean cosas desde con el aire, se están bloqueando con el agua, se están bloqueando con los 5 sentidos que tenemos, nos llegan a nosotros, ¿vale? La manipulación. Pero no quiero entrar en quién es la matriz, porque, cómo y cuándo, porque no me interesa matriz o sistema lo que nos gobiernan. No voy a entrar porque no voy a estar en contra de ellos. Yo que tengo que responsabilizarme como ser humano de mí misma en mi nivel. Cuando yo estoy feliz y estoy bien en mi nivel, pues todo cambia, pero en mi nivel. Entonces no voy a sentirme culpable, ni voy a tal, ni no. Pero sí que es verdad que, como he dicho antes, estamos limitados por 5 sentidos. Esos 5 sentidos son los que nos están limitando y nos los cortan porque no nos dejan tener acceso a más. Estamos capados en todos los sentidos. Como pues con televisiones, por ejemplo, el gusto, oído, el olfato y el tacto, con el agua, con los alimentos, estamos capados con los medicamentos, estamos capados con lo que oímos, con lo que sentimos, con lo que respiramos, con lo que bebemos, comemos, con todo, sí. Y además se lanzan cosas ya te digo, para que la gente tenga miedo. No voy a entrar tampoco que si hay seres que comen el miedo y comen de nosotros, y no voy a entrar en las dimensiones, etcétera, etcétera, y buenos o malos y las luchas que hay, porque no vamos a hablar estamos hablando de bloqueos, pero sí, y ya está. Entonces tú, dentro de tu mundo, si tú eres feliz y estás en tu mundo, no te tienes que responsabilizar ni preocupar de lo que hay abajo ni lo que hay arriba. Tú en tu nivel, pues estás aquí para vivir, para disfrutar y para ser feliz durante tu existencia en la Tierra, o tu paso por aquí, y luego ya pues ya se verá. Y que sea lo más feliz, lo más fértil, y conociéndote, autoconociéndote y eliminándote cosas que no te son positivas, pues tendrás una mejor vida y una mejor calidad de vida, y todo te irá muchísimo mejor. Que si estás preocupado por la Matrix, por tal, por los que nos gobiernan, por el no sé qué, pues no. Sí que sé perfectamente todo quiénes son, dónde están, cómo y cuándo y dónde, pero no meto ahí. Y yo creo que la mayoría de la gente que tenga un ápice de conciencia e inteligencia, ya tenemos bastante con nuestro día a día, como para encima preocuparnos por el extramundo o el intramundo y con todo lo que hay por ahí. Claudia Patricia desde Francia pregunta, ¿cómo ayudar a mi hijo a cambiar sus sentimientos de resentimientos? Vale, lo primero que he dicho tenemos que situar el origen de esos sentimientos de resentimiento. Por todo lo que, bueno, por toda mi trayectoria, porque yo llevo dando clases, porque provengo de familias que tienen colegios y tienen institutos y tienen centros de formación, y llevo dando clases desde que tenía 3 años, que no acaba la pizarra. Me he encontrado, tengo con miles y miles y miles de alumnos,
Entonces, a través de ahí puedo decir que la época de, no sé qué edad tendrá su hijo, ¿no? Pero hay un rechazo hacia los padres, que además tenemos muchísimos pues, pedagogos, psicólogos muy buenos, que es la época de lo que es la pubertad, de lo que es el cambio. También hay un rechazo a los padres en épocas muy infantiles, a partir de los 5 años, por ejemplo, al padre. Igual que antes de los 5 años, porque hasta los 3 solo existe la madre, de los 3 a los 5 empieza a existir el padre, luego ya el padre es el referente hasta los 12, luego hay un rechazo de los padres en la época de la adolescencia. Entonces, no sé exactamente qué edad tiene su hijo, pero el resentir significa que está enfadado con algo, porque se cree que ha sido decepcionado o que no han sido satisfechas sus necesidades. Entonces, entendiendo el porqué y haciéndole ver a esa persona que es un punto, el resentir es un punto de egoísmo hacia el detrimento del amor a su madre o a su padre, sí que se puede hacer cambiar la creencia que tiene de estar enfadado o resentir con otra de amor o de proximidad o de simplemente de estar en consonancia con sus padres para que tengan más afinidad con ellos. Entonces habría que ver cuál es el ejercicio. Es muy básico porque sería hablar con él, comunicarnos con él y ver por qué se produce eso o qué situación le ha llevado a eso, qué creencia errónea, desbloquear esa creencia y luego pues ponerle otra en sustitución, que sería pues que se encuentra feliz, en paz, en amabilidad con todo su entorno y sobre todo con su familia, en este caso su madre. Bien, última pregunta, porque ya nos estamos quedando casi sin tiempo, de Inromo de España. Pregunta: mi familia cree que nunca podré salir adelante si no es como ellos dicen. ¿Crees que ellos pueden ser mi bloqueo? A ver, vaya, yo tengo muchos alumnos que están en edades y que les pasa lo mismo. Por una parte están los padres, que como padres que son, quieren lo mejor para sus hijos, hasta el punto de planificar la vida de los hijos. Por otra parte están los hijos. De hecho, yo me he encontrado con gente que igual están en tercero de medicina y ellos no quieren hacer medicina, quieren hacer enfermería. Pero sus padres, por ejemplo, lo ven degradante ser enfermeros, porque son todos cirujanos, y la hija, por narices, pues tiene que ser médico, por ejemplo, ¿no? Y ella no quiere. Y me pedía, pues eso, que hablara yo con el padre y tal, y entonces hicimos un desbloqueo. Y realmente fue ella, porque yo ahí tampoco me puedo meter. Yo soy la tutora exterior de un centro de formación exterior, entonces hablo con el padre y tal. Y luego se llegó a un acuerdo y bueno, la chica al final sí que se cambió de carrera, porque es que era una tontería lo que pensaba el padre, pero se dialogó, se habló con ellos, etcétera, se propuso pues unos cambios, se propuso también que ella hiciera una serie de cosas, etcétera. Otro caso, por ejemplo, pues hay gente, tengo alumnos, por ejemplo, que igual quieren estudiar pues cualquier otra cosa y el padre o la madre pues se empeñan en que no, entonces se planifican la vida, vale. El bloqueo puede ser de los padres, pues dependerá. Ellos dicen que mientras vivas en casa de ellos, normalmente, ¿no? Pues tienes que acatar sus órdenes, que también es bastante coherente, porque son los que te están manteniendo, los que te están dando techo, casa, etcétera. Bloqueos en los padres es que depende cómo te mires, porque me parece, dependerá de la forma de verlo, de qué tienes que hacer tú y qué tienen que hacer ellos. Si tú eres responsable con tus actos y te sientas a dialogar con ellos y ellos quieren que hagas una serie de cosas y tú otras, yo creo que precisamente el sentimiento de familia está en poder hablar, en poder dialogar y en expresar diferentes puntos de vista y a partir de llegar a un acuerdo. No se trata de que alguien imponga algo. Además, a gente a partir de ciertas edades es que es imposible imponer nada porque basta que quieras imponer algo como dejar de salir, que también nos ha pasado con algún chico o con alguna chica, para que ellos todo lo contrario, ¿no? Incluso se quedan embarazados o embarazadas. Entonces, no es bueno. Lo importante es el desde dónde se hacen las cosas, el desde dónde se educan a esa gente y el hacerles ver una serie de dones o de virtudes que pueden tener con ese tipo de cosas. Bloqueos de los padres siempre nos los generan porque el padre tiene sus propios bloqueos, su propia educación, sus propios orígenes, los hijos tienen los suyos. Casar eso normalmente pues no es fácil porque los temas familiares, como nos ha dicho otra chica anteriormente, son bastante peliagudos
porque casualmente si tú eliges a tu familia, que siempre se elige, es porque ahí hay una distorsión, como también se ha dicho antes, energética, con lo cual normalmente hay una falta de reconocimientos, de identidades, de luchas internas. De hecho, hay mucha gente, por ejemplo, que nos los traen a nosotros siendo ellos igual de profesores o mejores que nosotros, pero que no pueden con sus hijos. En mi casa también pasaba eso, teniendo nosotros tal, me llevan a un profesor exterior a que nos diera la clase igual de refuerzo, ¿no? Porque los padres, precisamente por ser padres, pues no tienen o suficiente o tienen suficiente confianza o no lo respetan según ellos tal, y entonces se produce ahí unas situaciones de rebote o de enfados y tal, entonces los llevas a un agente exterior que es la que te lleva al hijo o la hija. Bloqueos por los padres, pues sí, sí, ¿no? O sea, hay unos bloqueos que luego se curan, porque entiendo también la posición de padre, entiendo la posición desde la que se hace y entiendo también que dentro de lo que se quiere para el hijo, que es que tenga un sustento y que tenga un saber ir y que tenga una calidad de vida, pues hay veces que no se tienen en cuenta lo que son las necesidades de los hijos, pero también depende del seno de la familia, del talante dialogante de la familia, dependerá también de los principios familiares, de miles de situaciones y de cómo los padres se enfoquen las cosas, porque yo me he encontrado pues gente muy unida, gente que no tiene ningún conflicto, gente que todo se dice en casa, que son una piña, luego todo lo contrario, gente que no se hablan, gente que van, no sé, con violencias, con tal, entonces dependerá también del talante de los padres, del talante de los hijos y del tipo de educación que hayan tenido, de valores, de principios y del desarrollo que se haya tenido. Como pueden ser bloqueos por parte de padres, igual que bloqueos ellos los han tenido por parte de hijos, pero en ningún momento ningún padre va a querer nada que no sea bueno para un hijo, porque es sangre de tu sangre y es tu propio tal y siempre vas a querer lo mejor para él. Es más, te vas a anteponer sus necesidades a las tuyas, yo también lo he visto. Hay gente que igual está limpiando un montón de horas escaleras para poder pagar unas clases de matemáticas a un hijo, por ejemplo, eso lo hemos tenido también. O se sacrifican viniéndose, por ejemplo, desde ciudades bastante tal para venir el hijo en clase en verano porque igual ha suspendido y en lugar de estar en la playa se fastidian y traen al hijo X días a la semana, por ejemplo, que también es un sacrificio y luego todo lo que hay que darles tal, o sea que yo también me pongo en posición de padre al igual que el del hijo, o sea que espero que haya contestado, o sea, sí y no, dependiendo. Bien, agradecemos sinceramente a Maite Garridos esta información que ha compartido con nosotros y a todos vuestra importante participación. Son miles de personas las que hemos tenido hoy en Mindalia en directo desde muchos países, como por ejemplo México, República Dominicana, Holanda, Portugal, Venezuela, Argentina, Estados Unidos, Francia, México, Perú, Chile, Panamá. Recordarte que puedes colaborar con Mindalia.com suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, compartiendo la información de Mindalia.com en tus redes sociales o haciendo alguna donación si lo deseas. Entrando en Mindaliatelevisión.com en la sección de conferencias en directo, puedes ver toda la programación de las próximas conferencias, así como miles de vídeos ya disponibles. Recordar también que esta conferencia podrá verse repetida de nuevo en Mindaliatelevisión.com para que puedas repasar conceptos y compartir su información en tus redes sociales. Dejamos estos últimos instantes para que se despida nuestra invitada de hoy. Maite, últimas palabras de despedida para ti. Agradecer a todo el mundo que ha visto la conferencia, que estéis ahí. Agradecer a Mindalia, a todos los que estáis, a ti, a Sally, a Eva, a todos los que conozco por estar ahí. Y espero que os haya servido de algo estas palabras y que os haga reflexionar y sobre todo que seáis felices y que consigáis vuestras metas para vivir una vida plena, feliz y dichosa. Hasta luego. Gracias. De nuevo, muchas gracias y hasta la próxima. Cuando queráis. De nuevo a todos, muchas gracias y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo.